Juego de Tronos Camino al Rey Pirata 21:30 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 21. Las pesadas puertas de roble de la sala del consejo se cerraron silenciosamente tras la partida del último señor, silenciando la brisa marina salada y los ecos persistentes del tiempo verbal anterior. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala, interrumpido solo por el leve crepitar del carbón que aún ardía en el hogar y el fantasmal gemido de la brisa marina, que se colaba a regañadientes por las rendijas de las ventanas de piedra. Apagaba las llamas del hogar, haciéndolas languidecer y parpadear, proyectando sombras cambiantes sobre el frío y áspero suelo de piedra. La imponente figura de Kellen Greyjoy parecía haber perdido su mástil de apoyo. La majestad del rey de Piedramar se desvanecía como la marea. Se dejó caer pesadamente en el trono tallado en enormes huesos de ballena y piedra negra de arrecife, y un leve gemido escapó del cuero contra sus nudillos. En ese instante, parecía más bien una vieja foca exhausta, naufragada en un arrecife por las olas. La ferocidad de sus batallas contra las olas se había desvanecido, dejando solo el profundo cansancio grabado por el tiempo y la pesada presión. Sus dedos, ásperos como arrecifes, acariciaron inconscientemente el borde frío de la copa de barro, cuyo hidromiel ámbar reflejaba las brasas parpadeantes del fuego. Su mirada, llena del escrutinio y la indescriptible complejidad de quien se libera de una carga, recorrió la luz y las sombras oscilantes, deteniéndose en la pequeña figura al final de la larga mesa. Habla, la voz de Corran, con un dejo de ronquera, rompió el silencio. Dio un sorbo al hidromiel, el dulce líquido deslizándose por su garganta, pero no pudo disipar la pesadez en su corazón. La tormenta ha amainado por ahora. Ahora, dime con tus ojos qué ves. Euron alzó la cabeza, y el remolino de extraños colores pareció haber sido arrojado al fuego, encendiéndose en silencio. Padre, oigo las olas rompiendo en la orilla y veo las rocas escarpadas. Pero el sonido más fuerte no proviene de las disputas de las Islas del Hierro. Su voz infantil era clara, pero tenía un tono gélido que trascendía el tiempo y el espacio. Cada palabra era como una escarcha helada que golpeaba contra los muros de piedra desnuda. Viene de desembarco del rey de Aerys Targaryen, el que se sienta sobre las retorcidas espinas de hierro, el temido y odiado como el rey loco. El ceño de Coren se frunció imperceptiblemente, y sus dedos que acariciaban su copa de vino se detuvieron un instante. No interrumpió, pero sus ojos, afilados como los de un halcón y curtidos por las tormentas, se volvieron aún más profundos, como las insondables profundidades del mar antes de una tormenta. La voz del niño adquirió de repente un tono extraño y etéreo, como si no proviniera de él, sino de algún lugar antiguo e inmenso. Padre, anoche, soñé con el dios del ahogamiento. Inclinó levemente la cabeza, como si escuchara las mareas invisibles. Sus ropas se desbordaban de un azul profundo e infinito, sus dedos apuntaban al cielo escarlata del sur, dijo. Mirad, el dragón rojo de desembarco del rey se está mordiendo la cola con desesperación. La melena dorada del león acabará empapada en su propia sangre. Cuervos, portadores de serpientes venenosas, construyen silenciosamente sus nidos a la sombra del poder. Cuando suenen los cuernos del invierno, solo una flota unida por cadenas de hierro podrá aplastar el mar helado. Los dedos de Corin se congelaron sobre la fría taza de cerámica. Un escalofrío indescriptible le recorrió la espalda. El maestre de pique había intentado innumerables veces explicar los ojos inusualmente diferentes de Euron con explicaciones como marca de nacimiento o coincidencia. Pero ahora, aquella profecía onírica, que traía consigo la palpitante y opresiva sensación de las profundidades marinas, flaqueó por primera vez en su fe inquebrantable. La luz del fuego reflejada en el hidromiel de su copa danzaba violentamente ante sus ojos. Habla claro, exigió, con voz baja y ronca, como grava raspando contra la roca, cada sílaba teñida de gravedad. La voz infantil de Euron recuperó su calma casi gélida, como si recitara una crónica sangrienta y predestinada. Los rebeldes de Duskendale, aunque depusieran las armas y se arrodillaran para implorar la rendición, fueron arrojados a la llama verde eterna. Sus lamentos eran los cantos fúnebres compuestos por el rey loco. Los vestigios de la maldad de Fuego Oscuro fueron atados a las espinas de hierro sobre las que decía gobernar, asados vivos en el fuego valirio, con la piel carbonizada y la carne podrida. El trono de hierro gimió, se retorció y se deformó en el fuego infernal. Aquello no fue una victoria, sino el fundamento de los cientos de años de reinado de los Targaryen, y él lo arrojaba a las llamas que lo quemarían todo con sus propias manos.
Sus dedos rozaron los diminutos granos de sal sobre la mesa, dejando una marca retorcida y carbonizada, como si simbolizara el poder real consumido por las llamas. Ser Barristan Selmy, el caballero que lo había rescatado del infierno de Duskendale y su súplica, esa mínima muestra de lealtad, apenas había salvado la vida de un niño de 3 años de la locura del rey loco. De no haber sido por esto, y la voz de Euron denotaba una fría compasión, hasta el más mínimo rastro de su propia sangre habría sido extirpado. ¿Era esto misericordia? ¿O una locura más profunda y desesperada? A Korn se le cortó la respiración. Su alta figura se tensó en la silla, la luz del fuego proyectando sombras cambiantes sobre su rostro. Esos rumores sangrientos, esos fragmentos de noticias de desembarco del rey, deliberadamente ocultos pero escalofriantes, ahora entrelazados por las palabras de un niño de 5 años, tan claras, tan frías, tan penetrantes, formaban una imagen aterradora. Parecía haber regresado a la opresiva fortaleza roja, con el estandarte del dragón ondeando en la torre, la siniestra silueta del trono de hierro y el rey de larga cabellera dorada y ojos que brillaban como cristales rotos. Le dolía una vieja cicatriz en los nudillos. La marca que le dejó el inútil lanzamiento de la copa dorada por parte de Aerys durante una audiencia hacía un año, la primera señal de locura. Está obsesionado con el fuego, continuó Euron, con un tono de fría burla, y ordenó a Rosaert, el piromante que ascendió al poder lamiendo pus, que enterrara incontables vasijas de fuego valirio bajo desembarco del rey y bajo los cimientos de la fortaleza roja, como si fueran huevos de dragón. Eso no es una fortaleza que protege el reino, padre. Alzó el ojo derecho, cuya pupila azul gélida reflejaba el fuego, pero sin rastro de calidez, es una tumba enterrada bajo su propio trono, esperando a ser encendida. Es la pira funeraria que cavó para sí mismo y para toda la dinastía Targaryen. Hizo una pausa. La oscuridad de su ojo izquierdo pareció absorber toda la luz a su alrededor. Su voz, más grave pero penetrante, continuó. La reina Raella, su esposa, fue encarcelada en la fría cámara de piedra de la fortaleza de Maegor, acusada de tener una aventura con Tywin Lannister. La pregunta rezumaba un sarcasmo gélido. La ira de Doran Martell de Dorne hierve desde hace tiempo en la sangre de la familia Martell. Esta humillación impuesta es como una lanza envenenada clavada en el abrasador sol de Dorne. La herida solo supurará y se infectará, sin sanar jamás. La nuez de Adán de Coren rodó con dificultad. Recordó la críptica y gélida carta que había recibido recientemente del príncipe Doran de Dorne. Las acciones del rey loco estaban destrozando y quemando la red de alianzas que los dragones habían forjado durante siglos de sangre y fuego, matrimonios y promesas, reduciéndola a cenizas asfixiantes. La más mínima perturbación, los dedos delgados de Euron golpearon ligeramente la sal, produciendo un sutil pero escalofriante crujido, como el péndulo de un reloj de cuenta regresiva, un pago de impuestos atrasado, un comentario imprudente, incluso una mirada fugaz y podría ser la mecha que encienda la próxima pira. Guardias, plebeyos, criminales, nobles y las siniestras llamas verdes del fuego valirio que devoran a los vivos se han convertido en la persistente sombra de la muerte sobre desembarco del rey. Se inclinó ligeramente hacia adelante, su pequeño cuerpo luciendo inusualmente resuelto en la enorme silla. Abolió el antiguo sistema de consejos aristocráticos, confiando únicamente en aquellos cortesanos que salían del fango y en los que se arrodillaban a sus pies, lamiéndole las botas y... Su leal sirviente, cuya vida se sostenía solo gracias a las llagas malolientes en sus dedos, dijo. Padre, con voz grave y severa, esto no es una regla. Esto es un caldero de veneno mortal, cocido a fuego lento por el miedo y la locura. Bajo esa tapa hirviente yacen incontables cadenas de lealtad, tensadas a la fuerza y a punto de quebrarse, montañas de yesca seca listas para estallar a la menor chispa. Creía que las llamas forjarían cadenas aterradoras, pero las chispas ya habían caído, a la espera de un soplo de viento del destino. La voz infantil de Euron resonó y chocó en el vacío y frío salón de piedra. Cada palabra, como un martillo helado, golpeaba con fuerza el yunque de la realidad, produciendo un eco escalofriante. Corin cayó en un largo silencio. Su mirada se desvió del rostro omnipresente de Euron hacia la última llama que agonizaba en la chimenea. El parpadeo naranja rojizo se distorsionaba ante sus ojos, superponiéndose y fusionándose con las aterradoras llamas verdes de las que había oído hablar, las llamas que habían consumido a los ciudadanos rendidos de Bosque del Ocaso. La imagen del rey loco, presentada al hijo menor con un análisis tranquilo y casi cruel, nunca había sido tan nítida, tan concreta y tan desesperanzadora. Un loco sentado sobre una montaña de barriles de pólvora, agitando frenéticamente una antorcha, con la mecha ya consumida. Este fuego descontrolado.
La voz de Euron se alzó de repente, aguda y penetrante a través de la niebla. Está arrasando mucho más que la fortaleza roja de desembarco del rey. Sus chispas, llevadas por vientos ominosos, ya se han esparcido por todo Poniente, un auténtico polvorín. Sus dedos se movieron con rapidez sobre el tosco mapa delineado con granos de sal, marcando cada explosión inminente como un barril de pólvora. El norte. La yema de su dedo golpeó con fuerza el lugar que representaba Invernalia. La familia Stark, cuya sangre corre con el honor de los antiguos campos de hielo. Las atrocidades del rey loco, quemar vivos, encarcelar inocentes y pisotear sin piedad la dignidad noble, son incompatibles con los principios de honor del norte, congelados durante milenios. Lord Rickard Stark de Invernalia, el guardián del norte conocido por su integridad, ya ha desafiado públicamente al trono de hierro con el título de rey loco en más de una ocasión. Hijos míos, estas palabras rebeldes llegarán sin duda hasta lo más profundo de la fortaleza roja. ¿Conocen la reacción del rey loco? Los labios de Euron se curvaron en una gélida sonrisa. Destrozó la corona de hueso de dragón, símbolo del poder real, legado de Aegon el Conquistador. Hizo una pausa, dejando que aquel horrendo acto simbólico se intensificara en el aire frío. Padre, esto no es solo ira, es una completa blasfemia contra mi linaje y la gloria del Conquistador. Los colmillos del lobo del norte se afilan en silencio. Las tierras del oeste. Señaló Roca Casterly con un gesto. Tywin Lannister. Su esposa, Lady Joanna, y el nombre resonó con fuerza en su boca. Aunque no hay pruebas irrefutables que señalen directamente al rey loco, su muerte proyecta una sombra persistente, como el polvo dorado que nunca se disipa bajo Roca Casterly. Por no hablar de los años de humillación inolvidable. El señor más rico y poderoso de los 7 reinos siendo tratado como un bufón. Un Lannister debe pagar sus deudas, padre. Es más que un lema. Es un juramento grabado en nuestros huesos. Cada pizca del oro acumulado en Roca Casterly está empapada de un odio gélido hacia el rey loco y el trono de hierro en ruinas. Este odio es más inflamable que el fuego valirio, más pesado que el oro. Dorne. Sus dedos finalmente rozaron el abrasador sur. La princesa Elia Martell está a punto de casarse con un miembro de la Fortaleza Roja, convirtiéndose en la esposa del príncipe Raegar. Sin embargo, su suegra, la noble reina Raella, está prisionera en la fortaleza de Maegor, marcada por el estigma del adulterio y sometida a humillaciones. El orgullo de los dornienses es como una lanza atravesada por el sol del desierto, inquebrantable. La falta de respeto y el daño infligido por el rey loco a los Martell ya han puesto a prueba su lealtad, originalmente basada en el matrimonio, hasta el límite, como un hilo de araña al viento, frágil y vulnerable. Euron levantó la cabeza de golpe. Sus ojos, aquellos que habían rasgado la noche y congelado el abismo, brillaban con una luz casi fantasmal entre las últimas brasas del hogar. Esa luz atravesó la solemnidad, el pensamiento y el leve temor en sus ojos, alcanzando la esencia misma de su intención estratégica. Padre, la zona prohibida de saqueo que has establecido hoy en el centro de esta tormenta, las nuevas reglas de las viejas costumbres que apuntan las hachas de batalla de los hombres del hierro más allá de los 7 reinos, es una restricción extraordinariamente sabia. Nos impide, con astucia, vernos arrastrados prematuramente a las llamas voraces y devoradoras que están a punto de engullir Poniente, y también nos protege de convertirnos en blanco de la crítica pública. En su pequeño cuerpo, sintió como si el poder de una bestia marina milenaria despertara, irrumpiendo con una agudeza aterradora que desmentía su edad. Su voz adquirió el poder de una voz profética y clarividente. Cuando el caldero de fuego valirio que el propio rey loco enterró finalmente fue encendido por sus antorchas dementes, o detonado por alguna chispa desesperada, cuando los leones, los lobos huargos, las serpientes solares, las rosas doradas, los ciervos aulladores de Poniente, se desgarraron en una sangrienta carnicería entre las llamas y el caos desatado por la locura, cuando la fría luz del trono de hierro quedó completamente oscurecida por la interminable sangre y el humo. Euron se puso de pie de repente. Su gruesa túnica verde oscuro de Craig pareció cobrar vida a la tenue luz del fuego, y el tótem Craig Greyjoy bordado con hilo dorado se agitaba y gruñía. Extendió sus delicadas manos, con las palmas hacia arriba, como si sostuviera con todas sus fuerzas un tablero de ajedrez invisible pero pesado que representaba el mundo. Humo y fuego rugían en el tablero de ajedrez, sangre y fuego se entrelazaban. Ese será el momento dorado en que desataremos las cadenas de las nuevas reglas y dejaremos que el hacha de hierro del dios ahogado beba la sangre y el oro de nuestros enemigos.
Entonces, los barcos mercantes cargados de oro en Puerto Lannister, los abundantes graneros del dominio, las gargantas de los piratas de los peldaños de piedra, toda la riqueza y los medios de subsistencia que han caído en el caos debido a la guerra civil y que no tienen tiempo para preocuparse por otras cosas se convertirán en nuestros terrenos de caza legales para pagar con dinero de hierro. Tomaremos lo que queramos. Su voz resonó en el vacío y silencioso salón de piedra, con un atractivo primitivo y visceral, como el rugido de un monstruo marino. Cuanto más furioso arde el rey loco, más se hunde el caos en poniente. Más lucrativos y tentadores se volverán los cotos de caza fuera de los mares seguros designados por nuestras nuevas reglas de los caminos ancestrales. Padre, no somos profetas que predicen tormentas, somos pescadores que las dirigen. Y el rey loco Aerys Targaryen está usando su locura para agitar un mar embravecido, repleto de ballenas gigantes y escamas doradas, para nosotros. Cuanto más rápido caiga el estandarte del dragón Targaryen, con más furia arderá el mar de fuego en poniente, y más brillará la gloria de nuestro trono de piedra mar. Porque el fuego abrasador que consume el mundo obligará a todos los habitantes de la tierra, leones, lobos, ciervos y serpientes, a lanzarse al furioso mar del caos, temiendo por sus vidas. Y nosotros, los Greyjoy, la voz de Euron se alzó con un orgullo forjado en hierro y sal, hasta los huesos, hemos esperado en las olas embravecidas durante 1000 años. Nacimos aquí, nos criamos aquí, somos las olas embravecidas mismas. El caos no es un abismo que lo devora todo, padre, el caos es la única escalera que el dios ahogado nos ha dado, a los Greyjoy, hacia el poder supremo y la gloria eterna. Esos barcos mercantes cargados de oro, grano y vino fino, esos castillos indefensos sin la protección de sus señores, se convertirán en ovejas gordas sin la protección de los lobos, libres para nuestra matanza. Las montañas de oro de los Lannister, los graneros de los Tyrell, las bodegas de Greyjoy, nuestros barcos aparecerán como fantasmas donde queramos, llevándose lo que deseemos. Con la sangre y la riqueza de nuestros enemigos, fortaleceremos a nuestros hombres del hierro y afilaremos las hachas de nuestro dios ahogado. Basta. El rugido de Cullen estalló como un trueno, interrumpiendo bruscamente la incendiaria declaración de Euron. Su voz era ronca, como si la hubieran forjado con arena y sal. Cada palabra salía entre dientes, transmitiendo incredulidad, un escalofrío profundo y un dejo de temor ante aquella terrible revelación de la que él mismo no era consciente. Estas palabras, como serpientes de engaño. Su mirada penetrante, como un cuchillo, recorrió las sombras, escrutando a Lysa y al viejo maestre Clegane. ¿Quién? ¿Quién le metió estas cosas en la cabeza a una niña de 5 años? ¿Fuiste tú, Lysa? ¿La doncella de origen desconocido, que dominaba los 7 idiomas? ¿O tú, Clegane? El viejo erudito con la cabeza llena de pergaminos mohosos y viejas leyendas. Lysa permaneció inmóvil en las sombras más profundas, como si se fundiera con la pared de piedra. Sus ojos verde esmeralda estaban bajos, sus largas pestañas ocultaban toda emoción, como si ignorara la furia descomunal de Corren. Solo su respiración, tan firme como el mar profundo, confirmaba su presencia. El maestre Clegane, en un rincón, fue alcanzado por un rayo. Su cuerpo demacrado tembló, su rostro pálido como un pez muerto en una marisma. Sus ojos nublados reflejaban una confusión absoluta y un miedo que amenazaba con consumirlo. Evidentemente, él también quedó completamente impactado por el análisis de Euron, que trascendía su edad y su sentido común. Se quedó sin palabras. Las noticias que trajeron los cuervos están respaldadas en la torre del maestre. El rostro de Euron mostró un atisbo de inocencia infantil, pero con una sonrisa astuta, esquivó hábilmente las preguntas de su padre. ¿Lo olvidaste, padre? Estuve confinado allí durante un mes entero. Tiempo suficiente para leer esos archivos y reflexionar sobre el pasado, el presente, y el futuro de las Islas del Hierro. Admitió con franqueza. Le hice algunas preguntas a Lysa sobre la genealogía y las costumbres de la nobleza sureña, y también consulté al maestre Clegane sobre historia. Pero el sueño de anoche sobre el dios ahogado, y todo lo que acabo de decir, y señaló su pequeña cabeza, con sus ojos heterocromáticos claros y penetrantes. Todo empezó aquí. Cuanto más lo pienso, más siento, y hizo una pausa y, con un tono casi filosófico, pronunció con claridad las palabras que estremecerían a toda la nobleza de Poniente. Quienes son justos tendrán muchos partidarios, mientras que quienes son injustos tendrán pocos. Cuando todos los nobles sientan que quien ocupa el trono y es indigno del puesto, y cállate. El severo grito de Corón estalló como un tsunami, ahogando al instante las palabras de Euron y extinguiendo la última chispa de la chimenea.
Su voz, mezclada con el rugido cada vez más intenso de las olas en el exterior, transmitía la indiscutible autoridad del rey de Piedramar. No tienes derecho a sentir. No tienes derecho a expresar tu opinión sobre el trono de hierro. Su imponente figura se cernía en la penumbra como un volcán a punto de entrar en erupción. Todo lo que acabas de decir, cada palabra, se te pudre en el estómago. Se te pudre por completo. Y tú, y su mirada gélida recorrió de nuevo a Lisa y Clegane, como una espada. Lisa, Clegane. Si tan solo una quinta persona supiera cada sílaba que se ha oído hoy en esta cámara y incluso el más mínimo susurro, y no terminó la frase, pero la escalofriante intención asesina y la amenaza implacable helaron el aire como hielo tangible, transmitiendo su significado con una precisión asombrosa. Lisa hizo una leve reverencia, con una postura respetuosa y silenciosa. Clegane estaba casi paralizado por el miedo, asintiendo frenéticamente con la cabeza, con la garganta ronca. Un silencio sepulcral descendió una vez más, aún más denso que antes. Afuera, solo resonaba el rugido de las olas al romper contra las rocas, como el jadeo de una bestia gigantesca. Tras un largo instante, los dedos tensos del rey Coren se relajaron ligeramente. Contempló a su joven hijo, quien lo había llenado de inquietud, miedo y pavor. Golpeó con los nudillos 2 veces la fría mesa de piedra, un golpe sordo, como si hubiera tomado una decisión difícil. De ahora en adelante, su voz recuperó su tono grave habitual, pero con un tono de orden innegable: ven a mi estudio todos los miércoles por la tarde. Hizo una pausa, con la mirada fija en el rostro, y aprende a leer esas cartas selladas. Mientras Euron hacía una reverencia y salía del vasto salón de piedra, lleno del calor persistente del poder y el humo invisible de la batalla, oyó claramente la voz profunda, casi delirante, de su padre a sus espaldas, mezclándose con el rugido de las olas que rompían fuera de la ventana, como un antiguo conjuro. Los muertos no están muertos y... La pesada puerta de roble se cerró lentamente tras él, interrumpiendo la segunda mitad de la frase, pero la máxima, imbuida de la voluntad indomable del pueblo de hierro, quedó grabada a fuego en el corazón de Euron. En las sombras del pasillo, Lisa apareció silenciosamente como un fantasma, sosteniendo un grueso pergamino. Un registro de las cruciales reservas de alimentos de Ciudad Pizque y las islas. Su aparición fue tan precisa como una marea calculada. Euron alzó su pequeño rostro, encontrándose con los insondables ojos esmeralda de Lisa, un destello de triunfo en sus pupilas heterocromáticas. Le guiñó un ojo, una sonrisa apenas perceptible curvando sus labios. El plan había funcionado. Mientras se disponía a salir del salón, Euron recordó de repente a alguien que podría serle muy útil. Padre, dijo Euron con voz suave pero penetrante. Entre los cautivos traídos por la bebida hirviente, había un mercader de pentos. La ceja de Corón se crispó ligeramente, pero no lo interrumpió. Se llama Mario. Dirige un negocio de contrabando de especias y encaje de mir, y tiene bastante influencia en el gremio de mercaderes de pentos. Los dedos de Euron tamborilearon sobre la mesa con un ritmo constante. Quiero que sean nuestros ojos. ¿Ojos? Preguntó Corón con voz profunda como una corriente subterránea en las profundidades marinas. Las rutas marítimas, las listas de carga y las configuraciones de guardia de las ciudades-estado con libre comercio, esta información es más valiosa que el propio botín. Euron alzó la vista. Su ojo izquierdo era negro como un abismo que engulle la luz, su derecho azul gélido como las tormentas heladas de las regiones polares. Pero los mercaderes no traicionan fácilmente a sus ciudades-estado, así que debemos asegurar su lealtad, dijo Coren, golpeando ligeramente el reposabrazos del trono con los nudillos. Su mirada era afilada como un cuchillo. ¿Qué planeas hacer? Los labios de Euron se curvaron levemente, dejando entrever una sonrisa gélida impropia de su edad. Lisa posee un veneno llamado el beso de la sirena. Al hablar sobre cómo controlar a los posibles desobedientes en la torre del erudito, Lisa mencionó proactivamente una habilidad que poseía además de su talento lingüístico. ¿Veneno? Un rastro de escrutinio se percibió en la voz de Coren. Has acogido a una muchacha peligrosa y misteriosa. Sí, pero ahora es mi doncella. Confío en ella, dijo Euron con voz tranquila, pero cada palabra era tan fría como el hielo. El beso de la sirena requiere un antídoto una vez al mes. De lo contrario, tu piel se pudrirá, tus huesos se deteriorarán y morirás de una forma más horrible que un esclavo de las salinas. Coren guardó silencio un instante, su mirada se dirigió a Lisa, que permanecía inmóvil en las sombras. Los ojos esmeralda de la doncella estaban bajos, tan insondables como las profundidades del mar. El veneno es solo el primer grillete, continuó Euron.
El segundo es la espada de los hombres del hierro. ¿La espada de los hombres del hierro? Dos hombres del hierro. Uno vigilando al mercader a la vista de todos, el otro acechando en Pentos, vigilando su tienda, su barco, su familia. Si se atreve a traicionar, no será el único en morir. En la oscuridad. La voz de Euron era suave, pero innegablemente fría. Los mercaderes valoran las ganancias, pero temen aún más a la muerte. Bajo estos grilletes dobles, será más obediente que el hombre del hierro más leal. Un destello agudo cruzó los ojos de Curien. Se reclinó lentamente en su silla, acariciando inconscientemente el borde de su copa de vino. La inteligencia es más valiosa que la fuerza bruta, dijo Euron en voz baja. Si supiéramos de antemano qué barcos mercantes transportan el oro fino de Braavos, qué flotas están poco vigiladas, qué puertos son negligentes, nuestros drácars podrían cazar como monstruos marinos, dando en el blanco de un solo golpe y regresando con la carga completa. Las comisuras de los labios de Cullen se tensaron ligeramente, su mirada fija en el rostro de Euron como un ancla. Tras una larga pausa, su voz profunda resonó en el salón de piedra. Este asunto se limita a este lugar. Su mirada recorrió a Lysa y al maestre Clegón en un rincón, y la gélida presión hizo que la nuez del anciano maestre se moviera involuntariamente. Lysa, Clegón, sois los guardianes de este secreto. Si se filtra siquiera un susurro y no terminó la frase, pero la intención asesina ya había congelado el aire como una sustancia física. Lysa hizo una leve reverencia, un gesto respetuoso y silencioso. El rostro de Clegón estaba pálido. Sus dedos se aferraban con fuerza al collar del maestre que llevaba en el pecho, como si fuera su único amuleto. Finalmente, la mirada de Corón volvió a Euron, y su voz grave contenía un dejo de autorización casi cruel. Adelante. Usa tu veneno, usa a tus hombres del hierro, para tejer esta red. Quienes lo vigilen deben ser astutos y leales. Padre seguramente contará con gente así. Euron asintió levemente, un destello frío brilló en sus ojos heterocromáticos. Qhorin hizo un gesto con la mano. Tras un breve silencio, habló lentamente. Entre los hombres del hierro abundan esos talentos. Además, viejo Wick se dedica mejor a la pesca. Dagmer, puedes confiar en él. Será tu guardia a partir de ahora. Solo dile que haga estas cosas y él se encargará. Euron hizo una pausa. ¿No quiere ser el rey de la bebida? Tradición de los hombres del hierro. Todo capitán es el rey de su barco. Podría volver a ser rey cuando quiera, pero prefiere ser tu escudo y tu lanza, y lo necesitas, dijo Qhorin con una sonrisa. Así que, haz olas. Demuéstrame de qué eres capaz. Gracias, padre, por tu confianza. El plan fue aprobado, e incluso más perfecto de lo imaginado. Descubre Pique. Mazmorra de las Salinas, gana 15 puntos en lo profundo de las mazmorras de Pique, la humedad y la desesperación se retorcían contra los muros de piedra como seres vivos. El hedor a sal, moho y excremento se fundía en un olor nauseabundo y pegajoso. La tenue luz parpadeante de las antorchas apenas penetraba la espesa oscuridad, iluminando figuras acurrucadas como harapos abandonados tras hileras de barrotes de hierro oxidados. Gemidos, toses y el ocasional roce de cadenas constituían la única melodía. En un rincón oscuro y relativamente aislado, una figura destacaba. Sus ropas brocadas habían perdido hacía tiempo su antiguo brillo, volviéndose sucias y harapientas, manchadas de mugre y sospechosas manchas oscuras, con varios desgarros que dejaban ver el forro, igualmente costoso, que llevaba debajo. Sin embargo, la fina confección, los restos de intrincados bordados y un tenue hilo dorado en su cuello aún proclamaban silenciosamente su antigua respetabilidad. Un mercader de las ciudades libres. Ahora, se acurrucaba sobre el frío suelo de piedra como un camarón asustado, despojado de la poca dignidad que le quedaba, reemplazada por un miedo profundo y una desesperación paralizante. Era la presa capturada por el barco bebedor hacía más de un mes, ahora un simple esclavo en la lista de las Salinas, su número incierto y vulnerable a ser engullido por las olas en cualquier momento. La figura de Euron Greyjoy apareció al final del pasadizo, como un fantasma de otro mundo. No vestía la túnica verde oscura de monstruo marino que simbolizaba su estatus, sino solo una gruesa capa gris oscura que casi se fundía con las sombras, con la capucha baja, ocultando gran parte de su rostro juvenil. Solo cuando alzó los párpados, sus pupilas heterocromáticas se iluminaron de repente en la sombra de la capucha, como llamas frías e inhumanas que surgían en la oscuridad. Lysa, como su sombra silenciosa, permanecía medio paso detrás de él. Sus ojos esmeralda, tenues e impredecibles bajo la luz parpadeante de la antorcha, como un remolino insondable en las profundidades marinas.
Tagmore estaba junto a Euron, con una mano en la empuñadura de su espada y la otra abriendo bruscamente la puerta de la celda. El chirrido metálico hizo estremecer al mercader que yacía en el suelo, y la mandíbula desencajada de Tagmore lo hizo temblar de terror. Al volverse, Tagmore vio que quien estaba en el umbral era un niño, y sus ojos nublados se llenaron al instante de absurdo y una confusión aún mayor. ¿Un niño? ¿En lo más profundo de la mazmorra? No, estaba en el barco, era él, el segundo hijo del rey de las Islas del Hierro. Euron no entró en aquel lugar inmundo. Se quedó en el umbral, su mirada, desde debajo de la capucha, como un bisturí preciso, cortando meticulosamente cada línea del rostro del mercader. El miedo arraigado, el orgullo extinguido, los últimos instintos mercenarios y el más básico, casi instintivo, tenue deseo de sobrevivir. Este deseo, como el último destello de luz en los ojos de alguien que se ahoga, era frágil, pero era precisamente el punto de apoyo que Euron necesitaba. ¿Un pentosiano? Preguntó Euron, con su voz infantil, clara pero con la escalofriante fuerza de una mazmorra. Una afirmación fría e inequívoca. Un gemido ahogado escapó de la garganta del mercader. Asintió instintivamente, moviendo los labios agrietados, pero incapaz de articular palabra. ¿Sabes por qué sigues vivo? La voz de Euron era plana e inexpresiva, como si hablara de algo ajeno a él. ¿Por qué tu lengua vale más que tus huesos? Una luz compleja, una mezcla de asombro, confusión y un tenue destello de esperanza, brilló en los ojos nublados del mercader. Para trabajar para mí. Euron fue directo, sin rodeos. No un esclavo, sino y una herramienta. Una herramienta parlante, un mensajero. Se inclinó ligeramente hacia adelante, y la sombra bajo su capucha se profundizó, dejando al descubierto solo sus cautivadores ojos heterocromáticos. Te dejaré volver. Volver a tus sedas, especias y oro. Seguirás siendo el respetable y Mario del gremio de comerciantes de pentos, ¿verdad? Pronunció el nombre del hombre con precisión, un detalle que le heló la sangre al mercader, como si agujas invisibles de hielo lo atravesaran. Pero la libertad tiene un precio. La voz de Euron se tornó gélida, como los vientos helados del norte. Giró levemente la cabeza, recorriendo con la mirada a Lysa, que estaba a su espalda. Lysa dio un paso al frente en silencio, sacando una pequeña y discreta bolsa de cuero del fondo de su capa. Sus dedos finos movieron con elegancia y precisión, como si realizara un misterioso ritual. Vertió una pizca de un polvo viscoso de color rojo oscuro, como sangre coagulada, en la palma de su mano, y luego dejó caer una gota de un líquido transparente en un frasco de cristal aún más pequeño. En el instante en que ambos entraron en contacto, una fragancia tenue, pero nauseabundamente dulce e inquietante, llenó el aire. El polvo se disolvió rápidamente en el líquido, convirtiéndose en una sustancia de un púrpura intenso, ligeramente ondulante, casi viviente. Lysa sumergió una fina aguja de plata, como un cabello, en el veneno, y una minúscula gota, con un brillo inquietante, se condensó en la punta. Abre la boca, dijo Lysa con voz suave como una pluma, pero con una orden innegable. El mercader estaba aterrorizado, intentando desesperadamente retroceder, con la garganta gruñendo en resistencia. Dagmo avanzó bruscamente, su mano grande y férrea le agarró la mandíbula, obligándole a abrir la boca. La gota de veneno púrpura, que brillaba mortalmente a la luz de la antorcha, fue lanzada con precisión al fondo de su garganta por la aguja de plata. Un dolor indescriptible, ardiente y helado, se extendió instantáneamente por su esófago. El mercader tosió violentamente, con arcadas, lágrimas y mocos corriéndole por la cara, como si fuera a vomitar sus entrañas. No malgastes tus esfuerzos, dijo Euron con voz de reproche. El beso de la sirena. La obra maestra de Lysa. Ahora corre por tus venas. Durante un mes. Levantó un dedo meñique. Antes de cada luna llena, debes presentarte en el lugar indicado y recibir el antídoto correspondiente. Un día de retraso y... Hizo una pausa, observando el rostro del mercader, contraído por el dolor y el miedo. Verás cómo tu piel se torna, centímetro a centímetro, gris como la de un pez muerto, para luego desprenderse como algas podridas. Sentirás la sangre hervir en tus venas, como si te hubieran inyectado plomo hirviendo. Finalmente, tus huesos se volverán quebradizos desde dentro, desmoronándose como arrecifes erosionados al menor contacto. Cada detalle que describía era como una hoja helada que cortaba los nervios del mercader. No, y no lo haga así. El mercader se desplomó al suelo, como si le hubieran arrancado cada hueso, y solo el miedo instintivo le permitía respirar. El antídoto es un regalo, continuó Euron, recuperando su gélida calma anterior.
Y tu lealtad será vigilada por los hombres del hierro de pique. Te observarán como una gaviota o un pez muerto en la orilla. Tu tienda, tu flota, tu amante, todo lo que aprecias está bajo su atenta mirada. Cualquier acto de deslealtad, su voz se volvió gélida de repente, no solo te acarreará una muerte agónica, sino que todo lo que tienes en Pentos, todo lo que aprecias, quedará reducido a cenizas en el fuego valirio. Créeme, la ira de las Islas del Hierro es más rápida y devastadora que el fuego valirio. El control absoluto del veneno, sumado a la omnipresente sombra de los hombres del hierro, tejía una doble red de muerte. El mercader observó al niño que lo torturaba con calma en la lúgubre mazmorra. Sus ojos heterocromáticos carecían de emoción. Solo reflejaban la frialdad del control y la indiferencia propia de la naturaleza humana. Sintió su alma congelada bajo aquella mirada. ¿Rechazarlo? El infierno al instante. ¿Aceptar? Fue un paso hacia un abismo sin fondo de esclavitud por veneno y violencia. Impulsado por el terror absoluto y el anhelo de un atisbo de esperanza, la otrora orgullosa cabeza asintió finalmente con un suspiro pesado y desesperado. Muy bien, dijo Euron con voz inexpresiva. Lisa te dirá cómo contactarlo, dónde encontrar el primer antídoto y la primera palabra que debes transmitir a tu regreso. Se giró, su capa gris oscura dibujando un arco decidido a través del húmedo pasillo de la mazmorra, dejando al mercader, aparentemente completamente vacío, desplomado en la inmundicia, jadeando violentamente. El aire estaba impregnado del dulce regusto del veneno y de una desesperación de sumisión total, más penetrante que el olor del mar. La ciudad libre, Mario, sería el primer clavo de Euron, pero no el último. Pronto, cada puerto importante estaría bajo la mirada de Euron. Mario era el agente encubierto de Euron en las ciudades libres, y todas las operaciones posteriores fueron encomendadas a Dagmer. Dagmer fue nombrado guardia de Euron por el rey Corren. No solo era su deber proteger a Euron, sino que Corren también quería que Euron hiciera lo que quisiera, y la habilidad y los contactos de Dagmer podían ayudarlo. Los más de 20 días de viaje por mar en la bebida hirviente podrían considerarse una travesía de vida o muerte. Euron también comprendía de Dagmer. Parecía grosero, impulsivo y estúpido, pero en realidad era astuto y capaz, con una mente sutil. Euron tenía muchos planes en mente, y solo podía tomar decisiones en función de la importancia y la dificultad. Lo único que podía hacer ahora con bajo coste de inversión, bajo coste de ensayo y error, alta probabilidad de éxito y alta rentabilidad era la sal. La bodega de piedra más profunda bajo pique estaba tan húmeda como el vientre del dios ahogado. La escarcha de sal que se filtraba de la pared de roca brillaba con una palidez fantasmal bajo las antorchas parpadeantes. Cada aliento era frío y salado, y cada gota de agua caía, creando un eco en el silencio sepulcral. Allí, aislado de los lamentos de los esclavos de las salinas y del eterno rugido de las olas, solo quedaba el silencio de la piedra y un silencio subversivo en ciernes. Euron Greyjoy estaba de pie en el centro del sótano, su capa gris oscura casi fundiéndose con las sombras. Bajo la capucha, que en la penumbra, sus ojos heterocromáticos ardían con una concentración y un control más allá de sus años. Ya no era un espectador, sino el corazón de este ritual místico, la fuente y el timonel de un torrente de conocimiento. Dagmer lo había ayudado a encontrar este lugar tranquilo y preparado todo lo que Euron necesitaba. Lisa, ahora despojada de su silencio de profundidad marina, se transformó en la nave más precisa y el brazo extendido, sus ojos esmeralda siguiendo cada sutil orden de Euron, como un creyente que mira la orden del dios. El sacerdote Greyjoy, su tío, quien le había realizado la ceremonia del ahogamiento, había sido convocado desde el templo del dios ahogado por Euron para ser testigo, observando en silencio cada uno de sus movimientos. Sobre la tosca mesa de madera yacían los utensilios comunes y toscos de las Islas del Hierro. Pesadas jarras de cerámica, barriles de madera pulida, gruesos calderos de hierro, coladores de ratán finamente tejido y lisas mazas de ballena. Junto a ellos, un montón de sal gruesa, recién traída de las salinas, de un tono grisáceo amarillento marrón que exudaba el aroma oxidado y amargo de las algas. Primero, disuelve. La voz de Euron resonó desde la bodega de piedra, una voz clara e infantil que transmitía una orden incuestionable, cortando con precisión el silencio. Extendió un dedo delgado, señalando el barril de madera lleno de agua de lluvia clara, y luego el montón de sal gruesa sucia. Toma una cantidad suficiente y viértela en el agua. Deja que se asiente, como un arrecife que se hunde en el abismo. Deja que el barro, la grava, las conchas, toda la suciedad de la tierra se hunda hasta el fondo. Lisa obedeció, con movimientos precisos como los de una máquina.
Las partículas de sal gruesa cayeron al agua con un silbido mortal. Permaneció inmóvil, con la mirada fija en el agua como un halcón. La turbidez se disipó gradualmente, y el líquido superior adquirió un tono amarillento enfermizo. Euron asintió levemente. Filtra. Solo el líquido claro de arriba. El sedimento del fondo es inútil y debe desecharse como un zapato gastado. Un filtro de mimbre se deslizó por el agua, filtrando el agua salada relativamente clara en otro frasco de cerámica limpio. El residuo sucio se descartó por completo en un cubo de basura en la esquina, símbolo del pasado desechado. El segundo paso es devorar. La mirada de Euron se desvió hacia un frasco de cerámica sellado en la esquina. Se acercó y retiró la tapa personalmente, revelando una masa de carbón en su interior, negro como el azabache y crujiente como una textura quebradiza. Carbón activado que había encargado, roble marino humeante en un horno de cerámica especial. Tritúralo hasta convertirlo en polvo. Lisa tomó inmediatamente el carbón y lo molió cuidadosamente en un mortero de piedra. El polvo era tan fino como cenizas negras como el azabache. Euron pellizcó un poco de carbón entre los dedos, observando su textura a la luz del fuego, y asintió con satisfacción. Espolvoréalo en el agua salada. Remueve. Tomó una vara de ballena y mostró un movimiento lento y vigoroso de remover. Que estas espinas de carbón devoren. Devoren los espíritus amargos disueltos en el agua, devoren las almas de hierro que traen el olor a óxido, devoren toda la inmundicia que avergüenza a la sal. Sus palabras eran como un conjuro, pero en realidad, era simplemente el método de absorción de carbón activado, simplemente con un nombre misterioso, dada la creencia generalizada en los dioses. Lisa tomó la vara y comenzó a remover. El agua salada turbia perdió milagrosamente su tono amarillo entre el polvo de carbón arremolinado, volviéndose cada vez más clara y transparente. Euron observaba desde un lado, con sus ojos heterocromáticos como un detector de precisión, observando cada detalle del cambio de color. Basta, levantó la mano para indicar que se detuviera. Cuando el agua se vuelva del color de la nieve fresca en un estanque frío, la suciedad desaparecerá por completo. Filtra de nuevo. Esta vez, elimina el polvo de carbón y los malos espíritus que se ha tragado. El colador de mimbre volvió a funcionar, y el agua salada filtrada quedó casi incolora, tan pura como la nieve derretida de la montaña. El residuo de carbón negro y las almas amargas que aprisionaba fueron completamente eliminadas. El tercer paso. Fundir los huesos en fuego feroz y refinar la verdadera forma. Euron señaló el pesado y oscuro caldero de hierro fundido. Viértelo. El agua salada filtrada se vertió en el caldero. Él mismo se dirigió al pozo de fuego y encendió el combustible, una mezcla de algas secas y grasa de ballena. Las llamas azules se elevaban como un ser vivo, lamiendo el frío fondo del caldero. El fuego es la voluntad que templa la cadena. Debe ser feroz al principio, disipando la inercia del vapor de agua. El caldero estaba en calma al principio, luego finas burbujas subieron del fondo, cada vez más dispersas y densas, crepitando y llenando el aire de vapor, un aroma puro y salado. Cuando hierve como un mar embravecido, debe ablandarse. La voz de Euron era como el conjuro de una antigua fórmula alquímica. Cuando el vapor subió y el nivel del líquido bajó aproximadamente un tercio, tomó una cuchara de madera de mango largo, la sumergió en una gota del espeso líquido y la vertió sobre la fría losa de obsidiana. La gota se solidificó rápidamente en un diminuto cristal incoloro. Mira, el espíritu de la sal está despertando. Un destello agudo brilló en sus ojos. En este punto, el fuego debe ser un lecho calentador, no violento. Deja que el agua retroceda como la marea, permitiendo que la verdadera forma de la sal se condense y crezca dentro del licor madre. Esos espíritus malignos, como el cloruro de magnesio, que traen amargura y licuefacción, prefieren el abrazo del agua, así que déjalos permanecer en el agua ahora. Esta es la esencia de la cristalización por evaporación. El control del fuego determina la separación de la pureza de la impureza. Lisa se concentró, ajustando con precisión el fuego según cada mirada y cada sutil gesto de Euron, manteniendo una suave ebullición dentro del caldero. A lo largo de las paredes del caldero y los bordes del líquido, finos cristales blancos y escarchados crecían silenciosamente, como flores de hielo sagradas. Paso 4. Drenar la sangre y eliminar la raíz venenosa. Cuando el fondo del caldero estuvo cubierto por una capa de cristales blancos como la nieve y el licor madre restante se volvió viscoso, pequeño y de un inquietante color marrón amarillento, Youlun ordenó con decisión. Apaga el fuego. Señaló una cesta de mimbre poco profunda cubierta con capas de tela de filtro de lino fino. Explora.
El contenido blanco como la nieve del caldero es el espíritu, y el viscoso amarillo marrón es la sangre amarga, salmuera amarga. La tela es el filtro. El espíritu permanece encima, y la sangre amarga se drena por debajo. Esta sangre es venenosa. El contacto con ella manchará el alma salada y eliminará sus raíces. La separación de lo sólido y lo líquido adquirió un significado decisivo y trascendental. Lisa usó una espátula de madera especial para verter con cuidado la mezcla hirviendo en la cesta del filtro. La salmuera amarga, caliente y viscosa, silbó a través de la tela de lino y fluyó hacia la tina de cerámica inferior, emitiendo un aroma amargo y cenudo. Lo que quedó en la tela del filtro fue el embrión puro, húmedo pero brillante, de sal refinada. Euron miró la salmuera escurrida como si fuera la cabeza cercenada de una serpiente venenosa. El quinto paso. Condensación, sellando el alma pura. La sal húmeda y refinada se extendía uniformemente sobre varios platos de cerámica anchos y poco profundos. Euron condujo a Lisa a una cámara de secado de piedra bien ventilada cercana. Un pequeño fuego de carbón sin humo emanaba calor seco. El viento y el suave calor son el refinamiento final. Girar, como peinar las alas, asegura que cada grano esté seco, ligero e independiente. Él personalmente demostró cómo girar la capa de sal con un trozo liso de hueso de ballena, suave y uniformemente. Lisa tomó el hueso y lo giró regularmente. El tiempo pasó en el viento seco y caliente, eliminando gradualmente la humedad. Los granos de sal se volvieron sueltos, secos y brillaban con una luz fría y blanca como la nieve. El secado, este último paso, fue como cubrir el alma pura con un manto eterno. Cuando Lisa tomó una pizca de sal, dejando solo la salinidad pura en las yemas de los dedos, sin rastro de otros sabores ni pegajosidad, miró a Euron. Euron extendió su pequeña mano, pellizcó un poco y se lo llevó a la boca. El sabor salado más puro explotó en su lengua, como la concentración perfecta de la esencia del mar. Cerró los ojos, como si saboreara el poder mismo. Al abrirlos de nuevo, la luz de sus pupilas heterocromáticas fue suficiente para perforar la oscuridad más densa. Paso 6. Sellar el sarcófago y aprisionar el poder. Lisa usó una cuchara de hueso especial para verter con cuidado la sal refinada, completamente seca y fría, en un frasco de cerámica de paredes gruesas. Euron estaba presente, supervisando personalmente cada movimiento. La boca del frasco estaba cubierta con suave piel de oveja empapada en cera de abejas y sellada herméticamente con cera negra derretida, símbolo de la casa Greyjoy. Cada frasco sellado era como un mausoleo en miniatura, que aprisionaba la pureza blanca como la nieve y el poder subversivo. Lisa le llevó el primer frasco sellado a Euron, arrodillándose como si ofreciera un objeto sagrado. Desde este momento, su valor es igual al peso de un dragón dorado. De ahora en adelante, llámalo arena blanca de oro. Euron tomó el frasco frío, acariciando con sus pequeños dedos la superficie lisa y el sello de cera dura. Sintió el poder en su interior, suficiente para cambiar el destino de las Islas de Hierro. Tal solemnidad y gravedad estaban destinadas, naturalmente, a imbuir a la arena blanca de oro de cierta mística. Después de todo, la mayoría de la gente en este mundo tiene fe, y cuanto más misteriosa sea, más probable es que evoque la ilusión de posesión divina. Después de toda esta manipulación, Euron sintió que Lisa y Dagmer lo miraban con admiración. Si el sistema tuviera un índice de confianza, el de Lisa habría alcanzado al menos 80, y el de Dagmer un perfecto 100. Esto no es sal, es un cetro. Es una cadena. Es la piedra angular del gobierno de la casa Greyjoy. Cuando White Gold Sand se produce en masa, eso es solo el comienzo. Las salinas de la costa oeste de la isla Pique se extienden bajo un cielo plomizo, como heridas supurantes en la tierra. El agua de mar turbia se acumula en improvisadas balsas de secado, donde el sol abrasador y los vientos marinos la abrasan, hasta asentarse en una capa de granos de sal gruesos y arenosos, de color blanco grisáceo mezclado con amarillo parduzco. El aire está impregnado de un hedor salado y amargo. El persistente e ineludible olor a óxido y algas, característico de la sal gruesa de baja calidad. Los salineros, encorvados, caminan descalzos sobre el lodo salado hirviente, con la piel corroída por la salmuera como arrecifes agrietados. Cada vez que se inclinan para palear sal, se oyen gemidos ahogados y el chirrido de las cadenas al arrastrarse. Esta sal gruesa, mezclada con lodo marino e impurezas amargas, se envasa de forma barata en sacos toscos y se apila en almacenes húmedos, a la espera de ser intercambiada por escasas cantidades de mineral de hierro o grano mohoso. Este es el humilde y amargo ciclo que se ha repetido durante siglos en las salinas de las Islas del Hierro.
Sin embargo, en lo profundo de las imponentes torres de piedra negra de Pique, el aire era frío y puro, impregnado del aroma a pergamino, aceite de ballena y poder. Euron Greyjoy estaba de pie ante su padre, el rey Jon, su pequeña figura notablemente serena bajo la luz parpadeante de la lámpara de aceite de ballena. No miraba las salinas del exterior, símbolo de pobreza y duro trabajo, sino dos toscos cuencos de barro colocados uno al lado del otro sobre la mesa. Un cuenco contenía una muestra de sal gruesa, recién llegada de las salinas. De color amarillo grisáceo, apelmazada y de grano irregular, apestaba a mar y a amargura. En el otro frasco, una pizca de polvo blanco como la nieve, translúcido y seco, como arena fina, brillaba a la luz con un fulgor casi sagrado. El rey Jon, con sus dedos ásperos, tomó una pizca de sal y la saboreó. Frunció el ceño pensativo, y una amargura y aspereza familiares y desagradables permanecieron en su rostro. Tomó otra pizca del polvo blanco, con una sutil vacilación en sus movimientos. Al fundirse en su lengua el sabor salado más puro, sin impurezas, esencia oceánica pura y concentrada, sus ojos de águila, lo suficientemente feroces como para haber presenciado incontables tormentas, de repente resplandecieron con una luz increíblemente aguda. La probó y la comparó, como si evaluara un tesoro preciado. ¿Qué es esta sal?, preguntó Coren en voz baja, con un temblor contenido. Jamás había probado una sal tan pura. Su calidad incluso superaba la renombrada sal solar de Dorne. Sal, respondió Euron con sencillez, casi con banalidad, pero en el fondo de sus ojos heterocromáticos ardía un fuego de autocontrol. Sal marina de las Islas del Hierro, producto del proyecto Arenas de Platino. ¿Proyecto Arenas de Platino? La mirada de Euron se clavó en su hijo, como un gancho. Sí, padre, respondió con voz clara y tranquila. La sal gruesa de las salinas es barata, como guijarros al borde del camino. Pero tras un método específico de lavado, disolución y cristalización, un método que Lisa domina a la perfección, y cuya receta secreta solo se encuentra aquí, se tocó la sien con sus dedos delgados, luego señaló a Lisa, que permanecía en las sombras como un fantasma de las profundidades marinas, y, en opinión de Lisa, si se eliminan toda amargura, impurezas y vapor de agua, se obtiene esta arena de oro blanco, tan blanca como la arena y tan pura como el hielo. Tomó el cuenco de cerámica que contenía la sal refinada, lo alzó a contraluz y dejó que las partículas cristalinas movieran entre la luz y la sombra. La sal del sol de Dorne es famosa en los 7 reinos por su pureza y vale una fortuna. Nuestra arena de oro blanco es aún más pura. Hizo una pausa. Cada palabra resonó como monedas de oro frío sobre la mesa. Su valor es al menos 10 veces superior al de la sal gruesa, y a menudo incluso más. Nobles, mercaderes adinerados, maestres e incluso los chefs de la Fortaleza Roja, que aprecian la alta cocina, pagarán un precio exorbitante por ella. La respiración de Coren se volvió agitada. Observó fijamente el cuenco de sal refinada, que brillaba plateada bajo la luz, y de repente alzó la vista hacia las grises y amargas salinas que se extendían fuera de la ventana. El marcado contraste, como una tormenta furiosa, hizo añicos sus ideas preconcebidas. 10 veces. 10 veces el valor de la sal gruesa. ¿Qué significaba esto? Significaba que las áridas salinas de Pique se transformarían instantáneamente en vetas de arena dorada. Significaba que el recurso más humilde de las Islas del Hierro se convertiría en una palanca para la riqueza de los 7 reinos. Esta tecnología, y la voz de Coren rebosaba de una solemnidad y una codicia sin precedentes, debe ser como la reliquia sagrada del dios ahogado, perteneciente únicamente a Greyjoy. Solo a Pique. Por supuesto, padre. La boca de Euron se curvó en una gélida sonrisa. El secreto de la arena de oro blanco reside en una caja de hierro guardada bajo llave en el sótano más profundo de Pique. Solo tú y yo poseemos la llave. Lisa es la responsable del despliegue principal, y cada paso está supervisado, dividido y aislado por los guardias más leales de las Islas del Hierro. Nadie, ni siquiera los esclavos encargados de las operaciones específicas, puede acceder a un eslabón de todo el proceso, como un ciego que intenta tocar un elefante, sin llegar a comprender la situación por completo. Caminó hacia la ventana y señaló en dirección a la isla de la colina salada, a lo lejos. Aquel era el territorio del conde Gimond Portley. La isla de la colina salada también contaba con extensos yacimientos de sal y era una de las principales zonas de producción de sal cruda en las Islas del Hierro. La sal del conde Portley seguirá siendo una sal gruesa, amarga y de color amarillo grisáceo. Ciudad Pique solo producirá arena de oro blanco, su voz resonó como una daga envenenada. Como regalo, suministraremos selectivamente arena de oro blanco a los señores de otras islas, según su lealtad.
Podrán usar esta sal blanca como la nieve para intercambiarla por oro, grano y seda del continente, que prueben su dulzura y se vuelvan dependientes. Colin comprendió al instante el siniestro plan de su hijo menor. La sal refinada se convertirá en una cadena invisible. Los leales, los aliados firmes como una roca, los dedos de Euron rozaron el aire, como si repartiera riquezas, recibirán un suministro abundante y constante de arena de oro blanco, y sus almacenes se llenarán de riquezas níveas. Y aquellos con segundas intenciones, aquellos que fingen obedecer pero en realidad desobedecen y su voz se tornó gélida, como el viento helado del norte, sus cuotas se reducirán, o incluso se eliminarán. Solo podrán custodiar las montañas de sal gruesa y amarga, viendo cómo la riqueza se les escapa de las manos, viendo a su pueblo quejarse en la miseria. Pueden rendirse por completo a Ciudad Pique, o y hundirse en la amargura de la sal. Se giró, sus ojos heterocromáticos brillando con una luz fría e inquietante bajo la luz de la lámpara de aceite de ballena. Miró fijamente a Coren. Padre, la sal es la base de la supervivencia de los hombres del hierro y la savia de nuestro control sobre el archipiélago. Quien controle la pureza de la sal controla la savia de todas las islas. Que las arenas de oro blanco sean nuestro cetro de bondad y poder, y que los señores de las otras islas sepan que su riqueza, su prosperidad e incluso la paz de sus territorios dependen de la voluntad de Ciudad Pique. El poder de la sal es hegemonía. Exclamó el rey Coren, apretando los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos por la presión. Miró a su hijo de 5 años, que ya comprendía la esencia del poder, y al cuenco de arenas de oro blanco que brillaba a la luz, símbolo de riqueza infinita y poder absoluto. Un torrente abrasador de ambición, capaz de derretir cadenas de hierro, arrasó con el último resquicio de duda en su corazón. El poder de la sal es hegemonía. Murmuró Coren con los ojos cerrados. Ahora, debemos considerar la mejor manera de utilizarlo y fuera de la ventana, los gritos de los esclavos de las salinas llegaban a la lejanía, cargados con un milenio de tristeza inmutable. Dentro de la torre Roca Negra, una tormenta silenciosa, agitada por la pura sal blanca, amenazaba con derrocar la estructura de poder de las Islas del Hierro. La amarga era de la sal llegaba a su fin. Una nueva era, pavimentada con arenas de oro blanco y gobernada por los Greyjoy, se desplegaba silenciosamente al compás de la brisa marina. El poder de la sal es hegemonía. El antiguo templo del dios ahogado en Pique se alza sobre un escarpado arrecife negro. Las olas rugen abajo, estrellándose con un estruendo atronador, como si el mismísimo dios ahogado tocara tambores de guerra en el abismo. El interior es tan oscuro como el océano, iluminado únicamente por las lámparas de aceite de ballena que danzan en los nichos de piedra, iluminando con un brillo vívido los retorcidos relieves de monstruos marinos en las paredes. Una brisa marina salada y húmeda, cargada de partículas de sal, se filtra por las rendijas de las altas ventanas, arremolinándose y gimiendo entre los pilares de piedra. El aire está impregnado del hedor a algas podridas, el olor a grasa de ballena quemada y una sofocante presión religiosa acumulada durante milenios. En los rincones más recónditos del templo, el sumo sacerdote del dios ahogado, Biclay Greyjoy, hermano menor de Lord Shron, emerge del fondo marino como un antiguo tótem. Su figura demacrada estaba envuelta en capas de túnicas de algas marinas, empapadas de sal y de un marrón oscuro. Su piel expuesta, como cuero sumergido en agua de mar durante milenios, estaba cubierta de manchas de sal grisáceas y marcas de quemaduras solares de un marrón oscuro. Un bastón de hueso de ballena, con la punta incrustada con una enorme madreperla, estaba firmemente sujeto en su mano marchita, semejante a una rama. Los dientes de tiburón que colgaban del bastón chocaban contra los huesos de sus dedos ahogados en la oscuridad, produciendo un hueco chasquido. Sus ojos hundidos, nublados pero afilados como ganchos de ancla, atravesaron la tenue luz, posándose en 2 pilas de piedra colocadas una al lado de la otra frente a él. Una de las pilas contenía una muestra de sal gruesa, un tributo de la isla Saltillo, del que Gilmond Portley estaba inmensamente orgulloso. De color amarillo grisáceo, grumosa y con un persistente amargor y un hedor a óxido. El otro recipiente contenía la arena de oro blanco de Euron. Blanca como la nieve, cristalina y fina como la escarcha de principios de invierno, que parecía irradiar un brillo puro y sagrado bajo la tenue luz de la lámpara siempre encendida. Los dedos resecos de Víctor, temblando casi con reverencia, alcanzaron lentamente la sal gruesa. Tomó una pizca y la colocó entre sus labios agrietados, tan secos como el fondo del mar. Sus viejos ojos nublados se entrecerraron al instante, revelando una aspereza y amargura familiares y desagradables, como el destino pesado y humilde de los hombres del hierro durante milenios. Luego, su dedo se posó en la arena de oro blanco.
Sus movimientos se volvieron increíblemente lentos y solemnes. Cuando la salinidad supremamente pura floreció silenciosamente en su lengua, sin impurezas, conteniendo solo la esencia más primigenia del océano, una luz aterradora estalló repentinamente en sus ojos nublados. Como si un gigante de las profundidades, dormido, hubiera despertado. Sally, la voz de Bickley era ronca, como grava raspando contra un arrecife, llena de incredulidad y temblor. ¿El regalo del dios ahogado? Alzó la vista bruscamente, con la mirada fija en Euron, que permanecía en silencio a un lado. Los ojos heterocromáticos de aquel niño de 5 años parecían especialmente inquietantes en la penumbra del santuario. En efecto, sumo sacerdote, la voz de Euron era clara y tranquila, pero extrañamente penetrante, resonando en el santuario vacío. Anoche, el dios ahogado cabalgó las olas hasta mis sueños. El borde de su túnica ondeaba con el azul profundo e infinito, y su dedo señaló hacia las salinas de Pique. Dijo: 1000 años de amargura, el polvo del Antiguo Testamento. Hoy, otorgo la pureza blanca, para limpiar el sufrimiento de mi pueblo y forjar la gloria de las Islas del Hierro. Esta arena de oro blanco es la manifestación de su voluntad, forjada por mis manos a partir de la tosquedad de la existencia mortal. Su pequeña mano acarició el borde de la pila de piedra que contenía la arena de oro blanco, como si acariciara una reliquia sagrada. El cuerpo demacrado de Weakley tembló violentamente, y lágrimas turbias brotaron de sus ojos hundidos, deslizándose por sus mejillas manchadas de sal. Gracia, y esta es la gracia del dios ahogado para las Islas del Hierro. Alzó su bastón de hueso de ballena con violencia. El nácar brilló misteriosamente en la penumbra, y dientes de tiburón y huesos de dedos chocaron salvajemente. La sal vieja es como la sangre y las lágrimas, la sal nueva es como la escarcha y la nieve. El dios ahogado ha pronunciado su voluntad. Las arenas blancas puras son su regalo para los devotos. El linaje Greyjoy es su recipiente elegido. Su voz era estridente, cargada de emoción, como el lamento de un ave marina, pero poseía el innegable poder de un oráculo. La noticia, como una brisa marina salada, se extendió de la noche a la mañana por todos los rincones de las Islas del Hierro. Las arenas blancas como la nieve, puras y cristalinas, certificadas por el mismísimo sumo sacerdote como un regalo del dios ahogado, se convirtieron en la reliquia sagrada codiciada por todos los señores. Era como si el volcán de Granwick hubiera entrado en erupción prematuramente. Como una morsa enloquecida, apestando a cerveza y sudor, Lord Dunstan Drogu se precipitó a pique en su dracar más veloz. Su palma, como una hoja de palma, golpeó con fuerza la larga mesa de piedra negra en la cámara del consejo del rey Corren, haciendo caer sus copas de vino. Corren. Hermano mío. El regalo del dios ahogado debe ser compartido. Dame la receta secreta de las arenas blancas. Las salinas de la familia Drogu deben ofrecer el tributo más puro al dios ahogado. Jimond Portley, de la isla Saltillo, lo seguía de cerca. Sus ojos, tan siniestros como los de una morena en una grieta, ardían ahora con una codicia desmedida. Se acarició la escasa barba, y su voz, como una serpiente venenosa deslizándose sobre arena mojada, dijo: Señor Corren, la familia Portley ha servido al dios ahogado durante generaciones. Este don de arenas de oro blanco es, sin duda, digno de bañarse en su gloria. La receta secreta debe ser custodiada por todas las islas piadosas. Verum Blacktise, de la isla Blacktide, temblaba de emoción. Apretó con fuerza la escultura de madera del dios ahogado contra su pecho, y su voz, un grito fanático, exclamó: Esto es un milagro. Rey Corren. La declaración del sumo sacerdote Vickery es la voz del dios ahogado. Arenas de oro blanco es la bendición que el dios ahogado ha concedido a todas las Islas del Hierro a través de su hijo menor, Euron. No debe pertenecer solo a Ciudad Pica, sino que debe bañar las salinas de cada isla, para que todos los hombres del hierro puedan sentir la gloria del dios ahogado. Esta es su voluntad. No podéis detener la propagación de la voluntad divina. Casi se arrastraba por el suelo, como implorando la gracia de Dios. En medio de la oleada de exigencias, casi coacción, Kellen Greyjoy permanecía erguido en su trono de piedra, símbolo de poder, inamovible como un arrecife negro azotado por eones de tormenta. Su rostro era inexpresivo, una profunda calma oceánica. Caballeros, la voz grave de Kellen se elevó, ahogando fácilmente el clamor del salón como un ancla hundiéndose en un mar embravecido. Comprendo vuestro deseo por el don del dios ahogado. Pero parece que habéis olvidado lo que dijo el dios ahogado en el oráculo pronunciado por el sumo sacerdote Weakley. Su mirada penetrante recorrió cada rostro ansioso. Por mi mano, repitió Corren lenta y claramente, deteniéndose finalmente en Euron, que permanecía en silencio a su lado.
Fue el dios ahogado quien eligió a Euron, el segundo hijo de Miss Greyjoy, para ser la única manifestación de esta arena de oro blanco en el mundo. No grabó la receta secreta en el arrecife, ni envió un sueño a cada sacerdote. En cambio, eligió a Pyke, y eligió a un niño de 5 años. ¿Acaso no comprendéis el profundo significado de esto? Se inclinó ligeramente hacia adelante, y la presión del rey de piedra marina se extendió como una sustancia. La receta secreta es un tesoro sagrado confiado por el dios ahogado a Pyke y a la familia Greyjoy. Es el misterio central de su voluntad. Es como el nombre sagrado del dios ahogado, que no debe revelarse a la ligera ni profanarse. Exigir la receta secreta por la fuerza es cuestionar los designios del dios ahogado y una blasfemia contra su voluntad. Esta rotunda negativa, en nombre de la voluntad divina, fue como una ola helada que extinguió al instante la ira de Dunstan y los cálculos de Gimont. Incluso Belón abrió la boca, pero finalmente, bajo la mirada inquebrantable de Corón y la autoridad oracular, bajó la cabeza con vacilación. Corón observó a los atónitos señores en el salón y supo que había llegado el momento. Se reclinó lentamente en su silla, con la voz más suave, pero con una mayor sensación de control. Sin embargo, la gracia del dios ahogado es tan vasta como el océano. Si bien los secretos de sus arenas de oro blanco no deben divulgarse a la ligera, el don puro en sí mismo debería beneficiar a todos aquellos que le sirven con devoción. Expuso su plan, preparado con esmero. A partir de hoy, la voz de Corón resonó como una ley grabada en el arrecife. Pyke establecerá una cuota de donación basada en la devoción de cada isla al dios ahogado, su lealtad al trono de Piedramar y sus contribuciones basadas al bien común de las Islas del Hierro. Su mirada recorrió a la multitud, cada palabra con un peso considerable. Los fieles, vuestros aliados incondicionales, recibirán un suministro abundante y constante de arenas de oro blanco. Podéis usar este don del dios ahogado para comprar oro, grano y objetos de hierro, fortalecer vuestras islas y honrar el nombre del dios ahogado. Su mirada se tornó gélida de repente, como un viento helado del norte. Y aquellos cuya fe sea débil, cuyas ambiciones sean disidentes, sus parcelas se verán reducidas, quizá incluso eliminadas. Se aferrarán a su vieja y amarga sal, hundiéndose en la pobreza y la ignorancia, viendo cómo las bendiciones se les escapan de las manos. Que su pueblo pregunte a sus señores: ¿por qué el don del dios ahogado ha pasado tan fácilmente de largo por sus islas? La voz de Corón resonó como un trueno en la sala del consejo. Esto no es un trato. Es una prueba y una bendición del dios ahogado, a través de Pyke, para todo el pueblo de las Islas del Hierro. Aceptar la parcela es aceptar la voluntad del dios ahogado, el gobierno del trono de Piedramar. Quién es digno de estas prístinas arenas blancas será determinado por el dios ahogado y Pyke. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Solo el rugido de las olas se oía débilmente desde la ventana, como la profunda risa del dios ahogado. Un músculo se contrajo en el rostro violáceo de Dunstan. Una sumisión calculadora, involuntaria pero forzada, brilló en los siniestros ojos de Gimont. Belón volvió a aferrarse con entusiasmo a la escultura de madera del dios ahogado, como si expresara gratitud por el favor divino que se le había concedido. El derecho a la sal, este derecho fundamental, había sido hábilmente disfrazado de favor divino por Corren, firmemente ligado al estandarte de la lealtad. Las azules arenas de oro blanco ya no eran simplemente riqueza. Eran la espada de Damocles que pendía sobre las cabezas de todos los señores de la isla, presenciada por el dios ahogado y controlada por los Greyjoy. El sabor de la sal determinaría si su autoridad se mantendría tan sólida como un arrecife o se desmoronaría como arena. Bajo los acantilados al oeste de Pyke Town, en la playa de escombros, el mar rugía y el viento salado cortaba como un cuchillo. Cada ola que se estrellaba contra los escarpados arrecifes negros levantaba espuma blanca y un rugido ensordecedor. En este lugar peligroso que los mortales no se atrevían a pisar, el joven Euron Greyjoy se sometía a un entrenamiento de combate casi brutal con Balf, el feroz instructor de las Islas del Hierro. Balf, apodado el Rompehuesos, blandía una pesada hacha de entrenamiento con amplios y fluidos movimientos, llenos de la ferocidad y la valentía propias de los hombres del hierro. Cada tajo resonaba con un golpe sordo, como si rasgara el aire. Cada barrido levantaba grava y arena como un pequeño tsunami. Su filosofía de lucha era simple y directa. Fuerza arrolladora, luchar hasta la muerte. ¡Ja! Rugió Balf, y su hacha, imbuida con la fuerza de partir montañas y hacer añicos rocas, blandió con fiereza desde arriba a la izquierda hasta abajo a la derecha. El objetivo era el delgado hombro de Euron. Euron, de baja estatura, era tan ágil como un pulpo fantasmal entre los arrecifes.
Sabía que un enfrentamiento directo sería una muerte segura. En el instante en que el hacha de madera silbó en el aire, se deslizó hacia atrás con la velocidad del rayo, inclinando su cuerpo hacia la derecha como una caña jalada por una mano gigante invisible. El pesado hacha de madera, con un aura de muerte, se estrelló contra el suelo, rozándole la nariz con un estruendo ensordecedor. La dura roca basáltica bajo sus pies se resquebrajó como telarañas, lanzando fragmentos por los aires. Aprovechando la momentánea debilidad de Valve, Euron se impulsó como un resorte comprimido al máximo. Su corta espada de madera, como la lengua de una víbora, se dirigió hacia la costilla derecha de Valve, ahora abierta de par en par por el esfuerzo. El ángulo era astuto, la velocidad del rayo. Astuto. Valve gruñó, su enorme cuerpo retorciéndose con una agilidad asombrosa, sus gruesos guanteletes de cuero apenas desviando la estocada fatal, la espada de madera raspando contra la armadura con un áspero chirrido. Euron retrocedió tambaleándose, jadeando, el sudor mezclándose con el agua helada del mar, goteando por su tensa mandíbula. Sus ojos heterocromáticos, el izquierdo como un abismo que engulle la derrota, el derecho como un mar helado que congela el resentimiento, estaban fijos en Valve. Dagmo se interpuso entre los dos, impidiendo que Euron continuara su entrenamiento, diciendo: «Tu mente es tan rápida como un rayo, joven amo. Pero tu cuerpo y no puede seguirle el ritmo. El estilo de lucha de Lord Valve es para aquellos que pueden resistir el primer golpe de hacha y desatar el segundo. Si continúas entrenando, tus huesos se quebrarán primero». La fuerza. Este cuerpo de 5 años era su mayor limitación. El brutal camino de fuerza bruta tradicional del clan de hierro de Valve era un callejón sin salida para él. «Tienes razón, Dagmo. Necesito y una espada de agua corriente», jadeó Euron, con la voz cargada del frío del viento marino. Su mirada recorrió a Valve y Dagmo, deteniéndose en el turbulento mar angosto. «He oído hablar de los espadachines de agua de Braavos y sus espadas son ligeras, ágiles y omnipresentes, y utilizan la habilidad para vencer la fuerza». «Dagmo, ¿ha regresado Mario a las ciudades libres?». Dagmo reflexionó un instante y respondió: «A juzgar por el viaje, al menos 3 días más». Euron asintió y dijo: «Dale una tarea a Mario. Encontrarme un espadachín danzarín de agua de Braavos adecuado. Creo que lo hará lo mejor que pueda». El entrenamiento de combate era solo una parte de la vida de Euron. Dedicó gran parte de su energía a explorar cada rincón de las brumas inexploradas de la isla Pique, apoderándose a esos valiosos puntos de exploración. No se trataba de un simple paseo, sino de una travesía plagada de desafíos y peligros. Los acantilados de Pedernal eran un acantilado aterrador en la esquina noreste de la isla Pique. Escarpadas columnas de basalto negro, como lanzas gigantes clavadas por el iracundo dios del ahogamiento, se alzaban directamente sobre el mar embravecido de un verde oscuro. El viento marino aquí se comprimía en un silbido agudo, y los granos de sal arremolinándose azotaban el rostro como papel de lija. Euron rechazó la ayuda de los guardias, llevando consigo únicamente una cuerda resistente y unas botas especiales con ganchos. Su pequeño cuerpo se aferraba a la fría pared de roca, clavando las yemas de los dedos en estrechas grietas, mientras las puntas de sus botas se hundían en los agujeros erosionados por el viento. Cada movimiento ascendente iba acompañado de un corazón palpitante y el rugido de las olas desde el abismo, como el jadeo de una bestia gigantesca. Los cristales de sal se le metían en las uñas, causándole un dolor insoportable. Cuando por fin llegó a la cima, el vendaval casi lo derribó. De pie en ese pequeño pedazo de tierra, como si estuviera en el fin del mundo, mirando hacia abajo las olas que rompían con furia, una mezcla de emoción por la conquista y asombro ante el poder del cielo y la tierra se entrelazaron. El mapa borroso en su mente iluminó al instante este lugar peligroso, señalando un nido oculto de ave marina, una antigua runa de los hombres del hierro, erosionada por el tiempo, y la entrada a una cueva mareal casi excavada por las olas, apenas lo suficientemente grande como para que una persona pudiera esconderse. Exploración. Descubiertos los acantilados de Pedernal, obtenidos 20 puntos. La torre fantasma del señor ciego se encuentra al borde de una desolada marisma salada en el corazón de la isla Pique. Cuenta la leyenda que, siglos atrás, un señor Greyjoy, cegado por su hermano, fue encarcelado en esta torre aislada hasta que enloqueció y murió. La torre está construida con enormes piedras negras, cuya superficie está plagada de agujeros que recuerdan a un panal, producto de años de erosión y salinidad, asemejándose al esqueleto putrefacto de una bestia colosal.
La torre está impregnada de un hedor insoportable a moho, el amargor de la sal marina y un aura indescriptible de decadencia, como si estuviera sumida en innumerables desesperaciones. La luz se filtra a través de estrechas aspilleras, formando haces fantasmales que iluminan el polvo que se arremolina en el aire, intensificando la inquietud. La escalera de madera está podrida desde hace mucho tiempo. Euron, con la ayuda de Lisa, lucha por subir usando cuerdas y pernos de roca. La celda en la cima está vacía, salvo por las paredes cubiertas de arañazos frenéticos y manchas secas y ennegrecidas que parecen sangre antigua. Un gemido silencioso parece resonar en el aire. Cuando la mano de Euron recorre los arañazos, el contacto helado se le clava hasta los huesos. El mapa del sistema no solo iluminó esta olvidada torre fantasma, sino que también señaló la entrada a una diminuta y extremadamente oculta, sellada por cristales de sal y escombros, en lo más profundo de su base. Exploración. Descubierta la torre fantasma del señor ciego, 20 puntos obtenidos. Fue en estas tierras, recorridas a base de pasos, sudor e incluso riesgos cada rincón oculto de Ciudad Pique, los escarpados arrecifes e islas aisladas de la costa occidental de Poniente, las peligrosas y complejas vías fluviales de la Bahía de los Hombres del Hierro donde acumuló su considerable capital. Al anochecer, en el nido de águilas más alto de Ciudad Pique, Euron despidió a sus sirvientes y se quedó solo. Su conciencia se hundió en el vacío infinito de su mente. Una inmensa cortina de luz, tejida con estrellas y el azul profundo del mar, se desplegó. El sistema del rey pirata. En el mapa central, la isla Pique se mostraba con todo lujo de detalles, como un espécimen completamente diseccionado. Desde el perfil escarpado de los acantilados de Pedernal hasta la entrada oculta a la mazmorra en lo más profundo de la torre fantasma del señor ciego. Desde la distribución de cada salina hasta el amarre más recóndito del astillero. Incluso el túnel subterráneo, húmedo y penetrante, bajo la vieja fortaleza, que conducía a lo desconocido y grandes extensiones de niebla sobre la bahía de hierro y la costa oeste se disiparon, revelando canales, arrecifes y cuevas ocultas. Puntos de exploración. 420, 100. Este número parpadeaba en un azul profundo en la parte superior de la pantalla, reflejando la riqueza que había ganado con sus pasos, su valentía y su sabiduría. Su mirada se centró en la rueda de la lotería, que giraba sin cesar, irradiando luz estelar en el centro de la pantalla. Innumerables áreas diminutas en forma de abanico estaban envueltas en niebla, con solo unas pocas luces tenues que indicaban posibilidades. Habilidades, azul oscuro, objetos, verde esmeralda, monturas, morado oscuro, y lo desconocido, gris caótico. Sortear un premio. La orden fue tranquila y firme. La ruleta estalló de repente con un deslumbrante resplandor estelar, y la aguja giraba vertiginosamente como un rayo de luz. La región brumosa pareció cobrar vida. Incontables runas borrosas, extrañas criaturas fantasmales y siluetas de armas destellaban como fugaces destellos en el río del destino. La tensión impregnaba el vacío. La aguja se ralentizó, cargando con el peso del destino, saltando uno a uno los destellos de luz, ding. Un nítido sonido de notificación resonó, y la aguja se detuvo en la zona iluminada por el azul profundo del océano. Felicitaciones por obtener. Habilidad, navegación básica. Un torrente de información, tan fresco como la brisa marina, inundó su mente. Navegación estelar, requiere calibración del mapa estelar de Poniente, trayectoria de aves marinas para identificar tierras, sutil percepción de las corrientes oceánicas, formaciones de nubes que presagian tormentas, navegación eficiente con el viento y las mareas, el conocimiento se le había grabado como un instinto. Parecía haber establecido un cordón umbilical invisible con el rugiente mar bajo sus pies, los susurros de las mareas resonando en lo más profundo de su alma. Continuar. La ruleta giró de nuevo, iluminada por la luz de las estrellas. Ding. La aguja se detuvo en la zona azul profundo de olas abstractas y huellas de puños. Felicitaciones por obtener. Habilidad, Karate hombre pez, V1. Un abrasador torrente de energía surgió de su dantian, recorriendo instantáneamente sus extremidades y huesos. Las fibras musculares se estiraron y templaron invisiblemente, volviéndose flexibles pero conteniendo una potencia explosiva. Surgieron extrañas técnicas generadoras de poder. Condensar la fuerza como si comprimiera las olas del océano en un solo punto, fuerza centímetro, desviar la fuerza como si el agua fluyera transformándose en un impacto masivo, cabalgar olas y navegar una barca como si caminara sobre tierra firme, esta era una técnica hecha a su medida, usando la suavidad para vencer la dureza.
Inconscientemente lanzó un puñetazo al aire, la trayectoria suave y extraña, incluso creando un leve vórtice de aire. Otra vez. La ruleta giró por tercera vez, su luz atenuándose ligeramente. ¡Ding! La aguja se detuvo en la zona en forma de abanico que emitía un brillo verde vivificante. Enhorabuena por obtener. Objeto, carta de vida, subcarta X1. Un tenue destello iluminó la mesa, y una carta negra del tamaño de la palma de la mano, con una textura similar a una resistente membrana biológica, apareció en su mano. Los bordes estaban incrustados con runas verdes que brillaban tenuemente. La información fluía. Deja caer sangre en la ranura central. Aparecerá la impronta vital del portador, brillante, vida, decadencia, muerte, y la carta secundaria siempre apuntará en la dirección de la carta principal. Euron no dudó en morderse la yema del dedo, dejando caer unas gotas de sangre carmesí en la carta. La sangre se filtró al instante, y la carta brilló tenuemente, revelando un pequeño pero nítido tótem de monstruo marino Greyjoy hecho de polvo estelar verde, rebosante de vida. Algo bueno, pero innecesario ahora. Un objeto tan misterioso no podía dárselo a cualquiera. Explicar su origen sería un engorro. Euron lo guardó con cuidado en el forro interior de su ropa. Su última oportunidad para conseguir un premio. La ruleta giró, su luz se fue apagando. ¡Ding! La aguja se detuvo en la zona púrpura oscura del contorno abstracto de un caballo al galope. Enhorabuena por obtener. Montura, Faruru, forma juvenil. La luz se desvaneció, acompañada de un relincho infantil, confuso pero claro, como una campanilla. Ji, ji, ji. Euron bajó la mirada. Un pequeño pony le rozaba suavemente la pierna con su cálido hocico. Más pequeño que un pony de poniente, pero excepcionalmente magnífico. Su pelaje blanco como la nieve fluía como terciopelo, sus cascos largos y poderosos. Lo más cautivador eran sus grandes ojos, en cuyo interior ardían dos vibrantes llamas doradas, rebosantes de sabiduría y salvajismo. Su crin y cola se mecían suavemente como la noche. Aunque joven, su nobleza, velocidad y poder ocultos ya eran evidentes. Información del sistema. Faruru, un antiguo corcel divino de sangre oriental. Extraordinario incluso en su juventud, su velocidad y resistencia en la edad adulta son inigualables. Sumamente inteligente, puede comunicarse con su amo. Requiere cuidados especiales durante su crecimiento, por explorar. Montura de Cavendish, el popular personaje de One Piece conocido como Caballo Blanco, posee elegancia y ferocidad, es leal a su amo e intrépido en la batalla. Faruru se acurrucó cariñosamente con Euron, sus ojos dorados llenos de confianza y curiosidad. Euron acarició suavemente el cuello liso y cálido de Faruru, sintiendo su vibrante fuerza vital. Ahora era un pony adecuado y crecería junto a él. Si bien la fruta del diablo que más deseaba no estaba allí, las recompensas de las 4 invocaciones eran muy útiles. Euron estaba satisfecho y esperaba una próxima invocación aún más perfecta. Al mirar a Faruru, sintió que le venía un dolor de cabeza. De repente hay un potrillo, ¿cómo explico esto? Bueno, da igual, diría que lo encontró en el establo y que no sabía qué yegua lo había parido. Ahora, tenía que pensar detenidamente en cómo crear un bonito envoltorio para arenas de platino y luego presumir de ello por todas partes, cómo usar la sal para abrir rutas comerciales, cómo usar la sal para revitalizar los puertos y cómo usar la sal para controlar a esos señores rebeldes y en el año 276 DC, la fresca brisa salada de la bahía de los Hijos del Hierro estaba ahora impregnada del penetrante aroma del oro y el poder. Los muelles de pique jamás habían estado tan bulliciosos. Barcos mercantes de los 7 reinos e incluso del otro lado del mar angosto llenaban el aire como un bosque de mástiles, con sus velas eclipsando el cielo. El sordo golpeteo de las tablas contra la costa de piedra, los gritos de los marineros, el regateo de los mercaderes y el tintineo musical de las monedas de oro y plata se entretejían en una sinfonía sin precedentes de la riqueza Greyjoy. El aire estaba denso de especias, aceite de ballena, óxido y un nuevo aroma embriagador. El olor a oro. En tan solo un año, el puerto, antaño vacío, se había transformado. Y en el vasto estudio de la fortaleza central de Pique, con vistas al bullicioso puerto y a las profundidades del salón de Piedramar, una tormenta silenciosa se había calmado hacía tiempo. Coron Greyjoy, el rey de Piedramar, como un antiguo arrecife que se replega al ojo de la tormenta, colocó 2 pesados sellos que simbolizaban la esencia de su poder. Uno, un rugiente monstruo marino rodeado de patrones de cristales de sal. El otro, un hacha de batalla ensangrentada y atada con cadenas. Sobre el gran escritorio de piedra negra, dijo: «Tómalos».
La voz de Corón era profunda, cargada de un significado complejo. Liberarse de una pesada carga y confiar el futuro a sus manos. Su mirada, tan profunda como el océano, se posó en el niño que tenía enfrente. El don de la sal, el antiguo camino del mar. El futuro de las Islas del Hierro está en tus manos. Al otro lado del escritorio estaba Euron Greyjoy, de apenas 6 años. Su túnica verde esmeralda, que representaba a un monstruo marino, ya le sentaba a la perfección, haciéndolo erguido y alto como un joven cedro. No tomó de inmediato los 2 sellos, que habrían enloquecido a cualquier señor. Simplemente asintió levemente, con sus ojos heterocromáticos tranquilos e inquebrantables, como si recibiera 2 simples guijarros. Esa calma, impropia de su edad, hizo que los dedos resecos del viejo maestre Clegane, de pie en un rincón, se apretaran inconscientemente el collar una vez más. También hizo brillar, casi imperceptible, los ojos esmeralda de Lisa, silenciosos como el mar profundo. Un año atrás, cuando este niño de 5 años había propuesto la estrategia de las arenas de platino en medio de una tormenta de dudas, nadie le creyó. Pues denme un año y pruébenlo. Exclamó. Ahora, con sus logros irrefutables, había acallado todas las voces con admiración. El poder de la sal es el fundamento, las cadenas invisibles. El aura sagrada de las arenas de platino no embriagó a Euron con sus dones ilusorios. Con la mente clara como el filo de un cuchillo sobre un arrecife, forjó la gracia divina en el cetro más frío del comercio y en las cadenas de la dominación. Cualquier señor o gremio que desee comprar arenas de platino debe primero adquirir varias veces su ración de sal marina común de pique. Ancla vinculante. Esta era su primera regla de hierro. Esta sal marina común, aunque procesada con una calidad muy superior a la sal gruesa y amarga de otras islas, seguía siendo de un blanco grisáceo y barata. Como un ancla pesada, este vínculo ataba a los compradores de arena de oro blanco a la producción de sal más fundamental y sustancial de pique. Lord Guimond por ley de la isla Saltille intentó resistirse en una ocasión. Siendo propietario de las salinas más grandes de las Islas del Hierro, ¿cómo iba a tolerar que se desechara la sal gruesa de pique? Acaparó sigilosamente su propia sal gruesa y se negó a comprarla de pique. ¿El resultado? No solo perdió el derecho a comprar arena de oro blanco, sino también la capacidad de intercambiarla por oro y grano del continente. Observó impotente cómo los almacenes de la isla Saltille se llenaban de sal gruesa, amarga y sin vender, mientras su riqueza se le escapaba como arena entre los dedos. El resentimiento de los trabajadores de las salinas y la difícil situación de su dominio finalmente lo obligaron a doblegar su orgullo. Este vínculo garantiza que las salinas de pique nunca se queden sin existencias, y también une inseparablemente los pilares económicos de todas las islas a pique, asegurando su prosperidad y sufrimiento compartidos. El segundo principio fundamental es la erección de una rígida barrera de precios. La sal marina gruesa, de color blanco grisáceo, llega barata a las cocinas y barriles de pescado de la gente común de las Islas del Hierro, sustentando incluso los medios de subsistencia más básicos. Mientras tanto, la arena de oro blanco se transforma en un bien de lujo reservado para reyes, mercaderes adinerados y el Santo Sepulcro. La sal blanca cristalina se envasa en botellas de cristal hechas a medida o en cajas de madera intrincadamente talladas, marcadas con el emblema del dios ahogado y el monstruo marino Greyjoy. Cada grano parece encarnar la esencia de la gracia divina y del mar. Euron pretende transformar la arena de oro blanco en un artículo de lujo, de apariencia inasequible, destinado solo a los nobles y ricos. ¿El precio? 10 veces el precio de la sal gruesa es solo el punto de partida. En Desembarco del Rey, Antigua y Braavos, una pequeña botella de arena de oro blanco valía su peso en plata. Esto era un derroche de riqueza sin límites. Valiéndose del aura de confianza y del monopolio de la calidad absoluta, cosechaban beneficios asombrosos de las mesas de los nobles de los 7 reinos, del tesoro del príncipe de Dorne y de los libros de contabilidad del Banco de Hierro de Braavos. Como una marea domada, el oro fluía sin cesar hacia las arcas de pique. Euron aprovechó la oportunidad para fundar la Compañía de Mercaderes de Hielo y Fuego, cuyos tentáculos se habían extendido discretamente a los principales puertos a ambos lados del mar angosto. Anunció a todos los posibles compradores. ¿Quieren las arenas de oro blanco de las Islas del Hierro? Por supuesto. Pero también deben comprar sal de las Islas del Hierro. Ya sea la sal preciada de pique o sal gruesa de otras islas, siempre que sea de las Islas del Hierro. Quien intente sustituir la sal de hierro por sal de otras fuentes quedará permanentemente descalificado para comprar las arenas de oro blanco al ser descubierto. Solo mediante el monopolio se pueden fijar los precios, y este es el método más rentable.
Esta es la tercera regla de hierro de Euron. La espada del monopolio. Estas tres directivas, como una espada pendiendo de un hilo, obligaron a todos los mercaderes y señores que codiciaban las arenas de oro blanco a concentrar sus compras en las Islas del Hierro. Esto no solo consolidó el poder absoluto de Pike sobre los precios de la sal de hierro, sino que también vinculó toda la producción de sal de las islas al carro de los Greyjoy, aumentando enormemente el poder de negociación y el valor total de toda la sal de hierro. La sal cruda de la isla de Saltillo, simplemente por ser producida en las Islas del Hierro, vio dispararse su precio. A pesar de los sentimientos encontrados de Lord Guimón, se había asegurado una parte de las ganancias, y su voluntad de resistir se desvaneció silenciosamente ante el dinero real. Nuevos derechos sobre viejos caminos, una espada afilada en mano. Otro poder otorgado por el rey Bronn, la asignación de derechos de saqueo bajo las nuevas reglas de los viejos caminos fue ejercido por Euron con la precisión de un bisturí. Dividió los viejos caminos, nuevas reglas en diferentes niveles de zonas marítimas y rutas, otorgando permisos de saqueo de valor variable según la lealtad de cada isla, sus contribuciones, especialmente la recaudación de impuestos sobre la sal y la política de obligación, y su historial de disciplina en el saqueo, que prohibía estrictamente el contacto con los barcos de los Siete Reinos. Las islas leales y contribuyentes, como Dunstanrun de Granwick, estrechamente vinculadas por matrimonios y cuotas de sal refinada, a menudo recibían rutas doradas hacia los barcos mercantes de Lise cargados de especias y seda, o hacia flotas de esclavos. Aquellas islas vacilantes e ineficaces en la aplicación de las reglas, como Velón de Marea Negra, que en su día fingió obediencia pero en realidad era desleal, podían recibir solo rutas arriesgadas y menos rentables, o incluso verse reducidas a hostigar a aldeas pesqueras empobrecidas. La asignación de permisos se realizaba a través de Euron, el único con acceso a toda la información de rutas transmitida por agentes encubiertos. Esta información servía como un freno invisible, dirigiendo el poder de saqueo de las Islas del Hierro y transformando su poder destructivo en una herramienta para la adquisición selectiva de riquezas, al servicio de la estrategia general de Pike. Un porcentaje de las ganancias de los saqueos se remitía a Ciudad de Pike como comisión de gestión. Mientras tanto, el gremio de mercaderes de hielo y fuego se convirtió en el principal punto de tránsito para la venta de bienes y suministros robados, recaudando dinero y vendiendo mercancías, controlando así el flujo del oro negro. Una canción de hielo y fuego, una sinfonía de blanco y negro, el estandarte de los mercaderes de hielo y fuego, un monstruo marino de hielo por un lado y un hacha de batalla entrelazada con llamas por el otro, se había convertido en un nuevo poder reconocible a ambos lados del mar angosto. Su negocio aparente era un comercio legal. Sal, especialmente la sal común vendida en fardos, artículos de hierro y pescado salado de las Islas del Hierro se enviaban al continente a cambio de grano, madera, telas y artículos de lujo. Estos últimos se enviaban de vuelta a las islas para su distribución. Su verdadero beneficio reside en la clandestinidad. La eficiente distribución del botín saqueado de las islas, desde lingotes de oro de Bravos hasta vino tinto del atardecer de Dorne, desde encaje de mir hasta marfil de las Islas del Verano. También proporciona a la flota de los hombres del hierro información precisa, gracias en parte a los ojos controlados por veneno y a las espadas de los hombres del hierro, puertos de reabastecimiento seguros y las reparaciones y armamento que tanto necesita. Blanquea oro negro con una mano y suministra cuchillos de carnicero con la otra, tejiendo una vasta red de economía y violencia. En tan solo un año, la riqueza amasada, según los pergaminos que el viejo maestre Clegane calculaba con temblor a la tenue luz de las velas, superaba con creces los ingresos combinados de la casa Greyjoy procedentes de todos los saqueos y el comercio de la década anterior. Como por arte de magia, las monedas de oro inundaron las otrora vacías bóvedas y bodegas de Pike. El rey Coren permanecía de pie junto al enorme ventanal de piedra de su estudio, contemplando el magnífico espectáculo de los veleros en el puerto, las montañas de cajas de carga apiladas bajo el castillo y escuchando el leve tintineo de las monedas de oro. Sus dedos ásperos rozaban inconscientemente el frío alféizar. El niño de 5 años que, un año antes, había lanzado propuestas escandalosas en la Cámara de la Tormenta, generando un escepticismo generalizado, ahora se erigía como una roca en el centro del tablero de ajedrez del poder. Había silenciado la fe con el don del dios ahogado, encadenado la economía con el ancla de las ventas en paquete, erigido un muro de riqueza con las barreras del monopolio, sujetado las riendas de la violencia con la precisa distribución del botín y orquestado una sinfonía de dominio a través de los mercaderes de hielo y fuego. Cada movimiento era preciso, despiadado y eficaz.
Las dudas se habían desvanecido hacía tiempo ante el torrente de oro y su control absoluto. Muchos señores incluso propusieron nombrar a Euron su heredero. El salón de banquetes familiar estaba impregnado del singular aroma a sal marina, pescado a la parrilla y lámparas de aceite de ballena. La enorme mesa de piedra negra, como un hueso de ballena varado en la orilla, era fría y pesada. Las llamas de la chimenea parpadeaban, proyectando sombras distorsionadas sobre las toscas paredes de piedra, pero no lograban disipar el frío penetrante de la brisa marina salada que impregnaba el salón. En un extremo de la mesa, Corren Greyjoy, el rey de la piedra marina, permanecía firme como un arrecife, cortando un suculento bacalao a la parrilla en un plato. Su esposa, Sansa Greyjoy, perteneciente a la familia Marea Negra de la isla Marea Negra, cuyo rostro siempre reflejaba una melancolía persistente, trincha el pescado con esmero y en silencio, dándoselo de comer a su hijo Victarion, de 1 año, que no paraba de balbucear. Sentados a la mesa estaban el hermano menor de Corint, el irascible director Valf Greyjoy, que bebía su cerveza. Y en el segundo asiento de la larga mesa se encontraba el hermano mayor de Euron, el barón Greyjoy. El ocasional tintineo de los cubiertos contra los platos de plata, el balbuceo ininteligible del pequeño Victarion, la sonora carcajada de Valf y el cómico canto de canciones piratas del barón llenaban el ambiente. Corint engulló un bocado de pescado, sus dedos ásperos recogieron su copa de barro, su mirada, como un ancla a la deriva, fija en Euron, que comía en silencio al otro extremo de la mesa. Su voz no fue fuerte, pero resonó como una piedra arrojada a un estanque profundo, rompiendo al instante la calma de la superficie. Hoy, 2 señores más me han hecho propuestas. Corren hizo una pausa, su mirada recorrió todos los rostros presentes, deteniéndose finalmente en el rostro sereno, casi indiferente, de Euron. Desean convertirte a ti, Euron Greyjoy, en mi heredero. Clink. La cuchara de plata de Lady Sansa golpeó suavemente el borde del plato de porcelana, produciendo un sonido sutil pero discordante. Ella alzó la vista bruscamente, con un destello de pánico en los ojos, e instintivamente estrechó su abrazo a Victarion. El tío Valf se quedó paralizado, el líquido turbio goteando de su espesa barba mientras se servía la bebida. Sus ojos se abrieron de par en par, mirando a Corren, luego a Euron, y finalmente a su silencioso sobrino, Balon. El aire en todo el salón pareció desvanecerse al instante, dejando solo el crepitar de la leña en la chimenea y el sonido melancólico del viento marino azotando los altos ventanales. En el segundo asiento de la larga mesa, Balon Greyjoy, con sus gruesos brazos, sujetaba firmemente el cuchillo y el tenedor, con los párpados entrecerrados mientras se concentraba intensamente en la comida de su plato. Por supuesto, había oído las palabras de su padre y comprendía su significado. Justo antes de la cena, su padre le había hecho la misma pregunta en la armería. La respuesta de Balon entonces había sido directa, incluso con un dejo de aprobación hacia su hermano. Euron. Ese chico tiene talento para esto, su mente funciona a la velocidad de la luz. Si de verdad puede conseguir más oro y ovejas más gordas en las Islas del Hierro que yo, ¿qué tiene de malo que sea el heredero? Al fin y al cabo, es sangre Greyjoy la que corre por el trono de las Islas del Hierro. Balon amaba a su familia, amaba a todos sus hermanos, incluido Euron, que siempre le había resultado un poco inquietante. La sangre era una cadena de hierro, más fuerte que cualquier ley. ¿Heredero? Si su padre lo decidía, Balon Greyjoy ni se inmutaría. Instintivamente, sintió que sacar a relucir un asunto tan importante en la mesa era un poco, demasiado informal. Además, estaba esperando a ver cómo reaccionaría ese mocoso perpetuamente pretencioso. Mientras comía su pescado, Corón preguntó con naturalidad. Euron, ¿qué opinas? ¿Qué voy a opinar? ¿Qué podría opinar? Observaré desde mi lado. El corazón de Euron permaneció impasible. Incluso sintió un ligero impulso de reír, un recuerdo inapropiado de Yuan Fan de un pasado lejano cruzándole la mente. Su cuchillo y tenedor no se detuvieron ni un instante, seguían cortando con precisión el pescado blanco como la nieve en su plato, con movimientos elegantes para su edad. Ni siquiera levantó los párpados, como si su padre estuviera hablando del tiempo del día siguiente en lugar del crucial asunto de la sucesión que sacudiría los cimientos de la familia. En un silencio sofocante, Euron finalmente se llevó a la boca un pequeño trozo de carne tierna y sin espinas, masticándolo y tragándolo lentamente. Tomó una servilleta de lino, limpiándose lentamente la comisura de los labios antes de alzar sus ojos heterocromáticos. Su ojo izquierdo era como un abismo caótico que engullía toda la luz.
Su ojo derecho, como un núcleo de hielo polar congelado por una tormenta, sosteniendo con calma la mirada escrutadora de su padre. La sucesión del primogénito, dijo con voz infantil, clara e inquebrantable, desprovista de emoción alguna, como si enunciara una ley inmutable de las mareas, siempre ha sido la piedra angular de la tradición en las Islas del Hierro, y de hecho, en Poniente. Su mirada pareció recorrer casualmente a Balón, sentado frente a él. Balón resopló y siguió masticando su pescado. Sabía que este mocoso iba a usar la tradición como excusa, montando un numerito. El leve resentimiento que sentía por el favoritismo hacia su hermano menor quedó un poco reprimido. Corren observó la expresión de Balón y la calma de Euron, inclinándose ligeramente hacia adelante, como un capitán experimentado que explora aguas desconocidas. Pero eres hijo del dios ahogado. Las Islas del Hierro son distintas de los 6 reinos continentales. La voluntad del dios ahogado está por encima de las leyes mortales. La sucesión fuera del primogénito y no carece de precedentes en nuestra historia. Sus palabras eran como un cebo, una baza para descubrir las verdaderas ambiciones de su hijo menor. Los labios de Euron se curvaron en una leve sonrisa. Dejó el cuchillo y el tenedor, reclinándose en la silla, con la mirada fija en el mar rugiente, inmenso y oscuro que se extendía tras la ventana, como si atravesara los gruesos muros de piedra. Padre, su voz permaneció serena, pero con una grandeza y una cualidad etérea impropias de su edad, casi divina, dondequiera que se pueda oler el mar, o escuchar el rugido de las olas y... Hizo una breve pausa, cada palabra como un cristal de sal marina que golpeaba el silencioso salón de piedra, es mi territorio. Esas palabras, como una tormenta invisible, resonaron al instante en todo el salón. Lady Sansa jadeó, palideciendo cada vez más. El tío Balf abrió la boca de par en par, ajeno al vino que goteaba. Incluso el varón, que había mantenido la cabeza gacha, se tensó casi imperceptiblemente por un momento. La mirada de Euron recorrió sus rostros atónitos, deteniéndose finalmente en Curen. En lo profundo de sus ojos heterocromáticos parecía arder una llama oscura surgida de las profundidades marinas. Prefiero el juramento del rey gris. Gobernaré los mares y también las tierras rocosas, ataviado con una túnica tejida de algas y una imponente corona pálida de dientes de nada. Recitó las leyendas más antiguas y nobles de las Islas del Hierro. Su voz era grave, pero resonaba con un eco profundo e inconfundible, como de tiempos ancestrales. Se podía oír el silencio absoluto en el salón, y solo las llamas de la chimenea parpadeaban inquietas, iluminando cada rostro conmocionado. La mirada de Euron finalmente se dirigió a su hermano Balón, quien permanecía tan silencioso como una montaña frente a él. Su tono se volvió inusualmente amable, incluso con un dejo de inocencia infantil y una picardía burlona, como si estuviera bromeando con un amigo íntimo pero de mal genio. Bueno, padre, extendió su pequeña palma e hizo un gesto de toma y juega, sus ojos heterocromáticos brillando con la luz de una broma exitosa, esta pequeña isla del hierro se la dejaré al hermano Balón. Incluso imitó deliberadamente el tono de un adulto que consuela a un niño, y añadió con un sonido de cola larga. Su habilidad, debería ser suficiente, mira, bien, casa, oh. Ese tono, esa expresión, era como si dijera. Hermano, puedes jugar con este juguete primero, solo no lo pierdas, yo voy a jugar con uno más grande. ¡Bang! Crujido. Un estruendo metálico retorcido resonó de repente. El rostro de Balón Greyjoy palideció al instante. Lo entendía. Comprendió perfectamente el tono frívolo de las palabras del mocoso, como si lo tratara como a un perro guardián. ¿Qué quiere decir con vigilar la casa? Él, Balón Greyjoy, es el lobo de pique, el capitán de hierro capaz de destrozar naves enemigas. ¿Cuántos años tiene este mocoso? ¿Cómo se atreve a hablarle a Victarion con ese tono tan condescendiente? ¿Y a regalar las Islas del Hierro? La rabia de sentirse humillado y subestimado por su hermano menor lo golpeó de repente. ¿Qué importa que sea hijo del dios ahogado? Primero le dará una paliza y le hará saber quién manda. Una fuerza descomunal se desató sobre el cuchillo y el tenedor que tenía en la mano. El grueso y pesado cuchillo, forjado en acero fino, se retorció y deformó como barro bajo sus manos. Las púas del tenedor se clavaron profundamente en la carne de su palma, manchando sangre roja brillante. Alzó la cabeza de golpe, con los ojos desorbitados por la rabia, fulminando a Euron como un león marino enfurecido provocado por una foca. Su rugido hizo que el polvo se levantara del tejado. Mocoso. Quiero darte una paliza, hasta la muerte.
La rabia en su rugido era genuina, pero aún más profunda era la mezcla de vergüenza, resentimiento y la furia de un hermano que, tras ser humillado de forma tan irrespetuosa por su hermano más cercano, aunque excéntrico, estaba dispuesto a vengarse. Los lazos de sangre seguían ahí, pero en ese momento, lo único que deseaba era agarrar al mocoso y darle una buena paliza. Una escena de afecto fraternal se desarrolló en el salón de banquetes. Euron esquivó a su furioso hermano alrededor de la mesa hasta que su madre, sonriendo y abrazándolo, lo alzó en brazos. Solo entonces Balón, enfadado, se detuvo y regresó a su asiento. Tras una breve pausa, el rey Coren miró a Balf y le tendió la mano, diciendo: «Has perdido. 100 dragones de oro». Balf puso los ojos en blanco, creyendo que se trataba de una broma entre hermanos, solo para ver cómo Coren volcaba la mesa de cartas. Aceptando la apuesta, Balf lanzó una bolsa tintineante de dragones de oro, negó con la cabeza y suspiró. Oye, ¿acaso no debería el hermano menor conspirar para derrocar al mayor, el mayor ansioso por eliminar al malhechor, y luego que ambos se enzarzaran en una pelea? ¿Cómo es que el rey de las Islas del Hierro se ha vuelto tan inútil? ¿Una apuesta? ¿Una apuesta sobre si esto provocaría una pelea entre los hermanos? Balf, atónito, rugió. Idiota. ¿Se puede apostar por algo así? Y encima bromear sobre ello. El rey Coren y Balf rieron a carcajadas, imperturbables. Euron, sin embargo, percibió algo extraño y frunció el ceño, diciendo: «Quizás haya mucha gente que quiera ver la escena que describió el tío Balf». Coren suspiró y sonrió levemente. «Balón, debo decir que el coeficiente intelectual de tu hermano es mucho mayor que el tuyo». Balón se quedó atónito por un momento, luego reaccionó y dijo: «Padre, ¿quiere decir que alguien difundió esta noticia deliberadamente y quiere sembrar la discordia entre nuestros hermanos y nuestra familia? ¿Y entonces qué? ¿Qué? Quienes hacen esto deben tener malas intenciones. Captúrenlos y mátenlos». Pero hay bastantes señores que piensan así. Algunos conspiran, otros siguen la corriente y otros son sinceros. ¿Tenemos que capturarlos y matarlos a todos? Entonces captúrenlos primero, y luego veremos cómo hacerles entender. Todos ellos son gente de hierro, nobles y señores de las Islas del Hierro. No son esclavos de Sal a los que se mata sin miramientos, ni son tus cautivos. Captúrenlos o mátenlos. ¿Quieren sembrar el caos en las Islas del Hierro? Bueno, entonces sí. Corn ignoró a su obstinado hijo mayor, miró a Euron y le preguntó: «Euron, ¿qué opinas?» «¿Qué voy a opinar? ¿Qué puedo opinar? Es una conspiración muy eficaz y perversa. Lo que quiero decirle es...». Y Euron sonrió y dijo: «Deberíamos esperar en silencio. Además, ya que quieren ver discordia entre nosotros, hermanos, hagámosles el favor y que vean lo que quieren ver. Para entonces, seguro que aparecerán algunos que se unirán a Balón y a mí, y tramarán planes para nosotros con la excusa de ayudarnos. Los que parezcan más entusiastas y dispuestos a ayudar en todo tipo de cosas son los traidores». Balón se rascó la cabeza y dijo: «¿Actuar? Se me da bien. Con razón todos te llaman monstruo. Se te ocurrió una idea en un santiamén. Es muy raro. Todos comemos el mismo pescado salado, ¿qué te pasa en la cabeza?». Mientras hablaba, le acarició el pelo a Euron y le pellizcó la cara con fuerza. «Hermano, no dejes que tu hipocresía se vuelva real y que esa gente no te engañe. ¿Y si de verdad me matas? Idiota, ¿te ríes de mí por ser más tonto que tú o me desprecias? Bueno, en realidad, un poco de ambas». La escena de amor y respeto fraternal volvió a aparecer en el salón de banquetes. Cada miércoles por la tarde, el último piso de la torre del maestre se impregnaba del aroma a pergamino antiguo, vino agrio y un polvo más profundo e intelectual. La luz del sol se filtraba a través de gruesas vidrieras, formando haces turbios que iluminaban las partículas que flotaban lentamente en el aire. Euron Greyjoy, un niño apenas más alto que la silla de respaldo alto, estaba acurrucado en la enorme silla de hueso de ballena y madera de hierro, casi engullido por el coloso. Frente a él, Coron Greyjoy, rey de Piedramar, se sentaba tan imponente como una montaña, con sus dedos ásperos recorriendo la carta, entregada recientemente por un cuervo y con el sello de cadena de bronce de la ciudadela. El mensaje de la carta era denso como el plomo. El largo verano, que había durado 10 años, llegaba a su fin, seguido de al menos 3 años de un frío intenso. 277-279 DC. «Euron, ¿qué opinas?», preguntó Coron con voz grave, como un trueno lejano. No se trataba de una pregunta para la opinión de un niño, sino de una prueba para la mente de un heredero. «¿Qué pienso? ¿Qué puedo pensar?
Estaba tumbado leyendo y un tópico absurdo, propio de un tiempo y espacio remotos, cruzó la mente de Euron, provocándole una sensación de desapego ridículo. Pero sus ojos heterocromáticos recorrieron con calma cada carácter preciso y frío de la carta, y alzó la vista, con voz infantil, clara y nítida, sin la menor vacilación. Los maestres de la ciudadela llevan miles de años observando las estrellas, registrando las mareas y analizando las nubes. Sus predicciones pueden tener ocasionalmente ligeras desviaciones, pero nunca se han equivocado por completo. Este verano de 10 años ya es un desafío al orden natural, así que el invierno que le sigue sin duda lo corregirá todo con el doble de severidad. Su meñique señaló la predicción en la carta sobre la duración del invierno. 3 años, quizás sea una estimación conservadora. Las Islas del Hierro deben almacenar suficiente comida para al menos 3 años, y mi consejo es: cuanta más, mejor. En el largo invierno, el excedente de grano es más valioso que el excedente de oro. Corona sintió lentamente, con la mandíbula marcada como un arrecife erosionado por las tormentas. Todavía nos queda un año. Las rosas de Alto Jardín luchan por sobrevivir, sus alimentos destinados únicamente a los dragones dorados de desembarco del rey. El norte y el valle, sus vastas tierras solo engendran más hambre en invierno. Dirigió la mirada hacia la ventana. El mar gris verdoso estaba envuelto en bruma. Parece que solo quedan las ciudades libres del este y Pentos. Comida, madera, pieles y aceites que mantienen a nuestra gente caliente en el mar helado, añadió Euron, con un tono que describía la lista de intercambios más mundana. Este siempre ha sido nuestro comercio más importante y frecuente con el mundo exterior. Desde que la noticia de la llegada del invierno se extendió como la peste por los 7 reinos, los mástiles del puerto de hierro y sal se alzaban cada día más. Bajo el mando secreto de Euron, los drácars del gremio de mercaderes de hielo y fuego y de los distintos señores surcaban el mar angosto con una eficiencia sin precedentes, como hormigas obreras afanosas, acumulando provisiones para el invierno. Sin embargo, antes de que el invierno alcanzara las imponentes torres de pique, un asunto de vital importancia para el linaje y el poder de los Greyjoy quedaba pendiente: el matrimonio de su hijo mayor, Balon. En estas islas, donde las leyes son de hierro y sangre, el matrimonio nunca es un placer personal, sino una partida de ajedrez familiar. Para el heredero del rey de Piedramar, su prometida debe ser una valiosa moneda de cambio. El invierno dura 3 años, y antes de que llegue, el matrimonio de Balon debe consumarse, o tendrá que esperar otros 3 años. Según la costumbre de Poniente, los 3 años de invierno son los más propicios para la concepción. Euron no quería retrasar el nacimiento de sus sobrinos. Al día siguiente, Euron se encontraba solo en las profundidades de las criptas Greyjoy. El aire frío y salado se cernía sobre las lámparas de aceite de ballena que ardían eternamente en los muros de piedra, proyectando sombras parpadeantes. Sus dedos recorrieron los ataúdes de piedra, desdibujados por el tiempo y la brisa marina, y sintió las inscripciones que registraban la antigua gloria y la muerte. La figura del niño de 5 años empequeñecía la inmensidad de las colosales e intimidantes estatuas de sus antepasados, como una mota de polvo. Sin embargo, la fría mirada calculadora en sus ojos era más gélida que el hielo que yacía en las profundidades de la cripta. Amo, una voz suave pero clara rompió el silencio sepulcral. Lisa había aparecido tras él, un fantasma que surgía de las sombras. Con ambas manos, le ofreció un pergamino amarillento. La información sobre la familia Arlow que solicitó. Euron lo tomó, y el pergamino se desplegó lentamente entre sus manos. Un denso texto y diagramas describían el linaje, la estructura de poder y las recientes intrigas de otra gran familia de las Islas del Hierro. Su mirada se detuvo finalmente en un nombre: Alanis Arlow, la sobrina de 16 años del amo. Su madre pertenecía a la casa Blackteeth. Su padre, un capitán de la flota de hierro que había muerto en batalla en los peldaños de piedra 10 años atrás. Háblame de ella, dijo Euron en voz baja, casi ahogada por el rugido de las olas que rompían contra los cimientos de la tumba. Lisa bajó la mirada. La luz del fuego danzaba sobre sus largas pestañas. Sus ojos son de un verde mar pálido, poco común en las Islas del Hierro, y su cabello castaño oscuro, inusual en ellas, como roble sumergido en las profundidades marinas. Sabe preparar pociones para curar fiebres en un alambique y tocar melodías con su lira que hacen que los marineros sientan nostalgia de su hogar. Pero el mes pasado, alguien la vio usar un cuchillo de desollar para disparar con precisión a una gaviota en el cuello desde 10 pasos de distancia mientras ésta atrapaba un pez. El año pasado, rechazó las propuestas de matrimonio de los 2 hijos de la casa Árbol de Piedra.
Una leve sonrisa, casi imperceptible, se dibujó en los labios de Euron. Perfecto. La familia Arlow, estrechamente vinculada a los Blackty por línea materna, combinaba una singular sofisticación cultural con la valentía innata de los hombres del hierro. Y lo que es más importante, los Arlow controlaban el vasto tesoro de conocimiento de las Islas del Hierro, y sus flotas preferían las rutas comerciales al saqueo de antiguos caminos. Este matrimonio alinearía astutamente la dureza de los Greyjoy con la sabiduría y la riqueza de Arrok. Además, por designio del destino, esta Alanis estaba destinada a ser la esposa incondicional de Balon, dándole descendencia que heredaría el apellido Greyjoy y su salvajismo. Euron no deseaba alterar ese capítulo ya escrito. Incluso ansiaba el nacimiento de los sobrinos que estaban por venir. 3 días después, el campo de entrenamiento estaba impregnado de sudor, el siseo del acero contra el acero y la respiración agitada. Balon Greyjoy golpeaba furiosamente un muñeco de roble con una pesada hacha de batalla, levantándose Rin. Cada golpe condensaba la energía reprimida del joven de 19 años y el resentimiento acumulado desde las nuevas reglas para el viejo camino de su padre. El vapor emanaba de su piel bronceada, su espalda musculosa como un volcán inquieto. Hermano, resonó la voz de un niño, tranquila y en contraste con su estado de ánimo. Balon se detuvo, jadeando, y se giró para ver a Euron de pie al margen, sosteniendo un pequeño barril de vino con un aro de hierro. Prueba esto, dijo Euron, entregándole el barril. Balon lo tomó con recelo, lo descorchó y bebió un trago de un solo golpe. Una fuerte sensación de ardor le subió la garganta al instante, provocándole una tos incontrolable, pero sus ojos se iluminaron. Veneno rojo de Dorne. ¿De dónde lo sacaste? Alanis Arlo me lo envió. Euron parpadeó, con un brillo astuto en sus ojos heterocromáticos. Dijo que, después de probar en todas las islas, solo el hijo mayor de la casa Greyjoy era digno de este licor que enciende la sangre. Las orejas de Balon se enrojecieron visiblemente, como si se hubiera quemado. Le devolvió el barril a Euron con brusquedad, alzando la voz deliberadamente para disimular su momentánea vergüenza. HMPH. Esos arpías con libros y cuentas. Ella no es ese tipo de mujer. Euron sacó lentamente una daga de su pecho. La daga era de exquisita factura, con la empuñadura envuelta en fibra de algas antideslizante, un estilo a la vez extraño y práctico. Mira esto. El mes pasado, cerca de la isla Kurosio, un marinero de Mir intentó robarle su collar de ámbar, y ella usó esto para clavárselo con precisión en la garganta. Hizo una pausa y añadió. Lo mató de un solo golpe. El varón tomó la daga inconscientemente, con movimientos suaves. Sus dedos rozaron la fría hoja, y casi pudo percibir un tenue olor a óxido. Contempló el arma ensangrentada en silencio, como si viera algo más allá de ella. Si no ocurre nada inesperado, dentro de poco será tu esposa incondicional y mi cuñada, dijo Euron con un tono de burla apenas disimulada, tan propio de los hermanos. Ya has visto a Alanis, hermano. En cuanto a belleza, valentía y fuerza, es un regalo del dios del mar, a la altura de un bruto como tú, que solo sabe cortar. De verdad que no sé qué suerte has tenido, maldito. ¿Acaso quieres meterte en mis asuntos? Balon se puso furioso, como un gato al que le pisan la cola. La emoción que sentía, aún incipiente y desconocida, fue reemplazada al instante por la irritabilidad de siempre. Parece que llevas mucho tiempo sin intimidad. ¿Te mueres de ganas? Vamos. Que tu querido hermano vea si tienes más labia que fuerza. Antes de terminar de hablar, pateó el suelo hacia Euron con una pesada hacha de madera que usaba para practicar, y luego, con el revés de la mano, le dio un golpe en la cabeza con una ráfaga de viento. La fuerza era feroz e implacable, pero milagrosamente evitó todos los puntos vitales. Euron esquivó con destreza, y el viento de su hacha de madera azotó su cabello oscuro contra su frente. Desarmado, sonrió con complicidad mientras se preparaba para enfrentarse a su furioso hermano en el pedregoso campo de entrenamiento. Por un instante, los únicos sonidos fueron el golpe sordo de la madera chocando, el rugido de Balon, el susurro del viento provocado por las ocasionales maniobras evasivas de Euron, y una cierta, intensa y abrasadora comunicación propia de los hermanos Greyjoy de las Islas del Hierro.